Hola, muy buenas tardes a todos. Estamos muy contentos de estar una tarde más en uno de nuestros webinars. Únicamente, por favor, confirmar, a lo mejor con César, que está ahí al otro lado con nosotros, si me puede escuchar bien. ¿Me escuchas? No te escucho, César. Sí. Ya, ahí estás, perfecto. Venga, vamos a ir dando un par de minutos de cortesía a las personas que están todavía conectándose. Por mientras vamos a ir haciendo la introducción, presentación de la firma, como hacemos ya con cada uno de nuestros tradicionales webinars. Buenas tardes a todos, yo soy Jaime Aritio, soy subgerente de negocio para Latinoamérica de Renta 4 Banco. Estamos muy contentos de estar en una tarde más, como decíamos, presentando un nuevo webinar que yo voy a estar moderando y que va a estar a cargo de César Romero, jefe de Research. César, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Jaime. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un gusto estar Muy aquí bien, con. muchas gracias. Nada, brevemente sobre la firma para quienes se conectan por primera vez. Renta 4 es una sociedad agente de bolsa autorizada por la Superintendencia para el Mercado de Valores y la Bolsa de Valores de Lima hace ya 6 años, ¿vale? Nosotros formamos parte del grupo bancario español Renta 4. Renta 4 es un banco de inversiones español cotizado en la Bolsa de Madrid con casi 40 años ya de trayectoria, asesorando, gestionando patrimonios de clientes y sobre todo, pues bueno, con un modelo de arquitectura abierta y de integración de la tecnología en su modelo de negocio. A grandes rasgos, bueno, sobre nosotros a día de hoy, pues ya damos servicio a algo más de 100.000 clientes. Tenemos más de 60 oficinas comerciales abiertas por el lado de Europa, en España y Luxemburgo, y aquí regionalmente en Perú, Chile y en Colombia. Nosotros estamos desde la oficina de Lima y nada, pues sin mayor preámbulo vamos a ir dando comienzo a la presentación de esta tarde, ¿no? Hemos querido elegir esta temática, el alza de tasas en Estados Unidos. Es algo bastante reciente, hemos visto después de ya bastantes años al Banco Central de Estados Unidos, a la Fed, iniciar un nuevo ciclo de alza de tasas. Y yo creo que es un ciclo bastante particular, ¿no? Porque, bueno, hay ciertas diferencias con ciclos anteriores que a continuación vamos a estar comentando. Y bueno, yo creo que antes de dar paso un poco a la presentación de César como introducción, pues bueno, contar un poco de dónde venimos y por qué es tan especial este ciclo de subida de tasas, ¿no? Bueno, en el año 2018 aproximadamente, el Banco Central de Estados Unidos estaba iniciando ya estaba en pleno proceso de contracción, digamos, ¿no? De sus políticas monetarias, de su balance, ¿no? Un ciclo de expansión que había estado, pues bueno, vigente casi unos 10 años, desde el año 2008, desde la crisis financiera, desde la crisis de la subprime. Y bueno, naturalmente el Banco Central había implementado una serie de medidas extraordinarias, ¿vale? Para intervenir la economía norteamericana, el ritmo al que crecía y, bueno, pues mitigar todo lo posible el daño que esta crisis nos estaba causando, ¿no? Entonces, bueno, como decía, esto nos lleva al año 2018, un momento en el que ya estamos empezando la contracción del ciclo. El Banco Central empieza a retirar los estímulos, primero las tasas desde el año 2015, desde finales del 15, y luego más adelante, pues bueno, el programa de Quantitative Easing, ¿no? Eh, Vamos a hablar ahora en unos minutos sobre qué es el Quantitative Easing y cuál sería el movimiento opuesto, ¿no? Que sería el Quantitative Tightening, que sería un poco la retirada de esas medidas de estímulo extraordinarias, ¿no? Digamos que un poco la forma de intervención tradicional de la Fed, de los bancos centrales, consiste en modificar la tasa de referencia. Digamos que si la economía está creciendo a un ritmo por debajo al que nos sentimos cómodos, al que deseamos para un país, lo que vamos a hacer es bajar la tasa de referencia. Con esto estamos abaratando el acceso al crédito y, por tanto, pues bueno, dotando de mayor liquidez a una economía, ¿no? Pues eso va a dinamizarla, va a hacer pues bueno, que las personas pidan sus créditos, que consuman, que gasten y que, bueno, que los negocios también vayan fluyendo, ¿no? Lo contrario ocurre
en este periodo que estábamos comentando, ¿no? O sea, un momento en el que ya la economía estaba creciendo a un ritmo bastante bueno y, bueno, los bancos centrales lo que veían era la necesidad, ¿no?, de empezar a enfriarla un poco, primero con la subida de la tasa a finales de 2015 y después, bueno, con la retirada de esa quantitative easing hacia el 2018, ¿no? Entonces, bueno, este quantitative easing lo que significa, que nos va a comentar un poco más en detalle César más adelante, es la retirada de estos estímulos no convencionales, no ortodoxos, que bueno, básicamente consiste en aumentar el dinero que se imprime para luego, pues bueno, hacer una serie de compras de activos en el mercado y digamos, de una forma directa intervenir la economía a través de su balance, ¿no? Pero bueno, todo este proceso que estábamos comentando, ¿no?, se ve interrumpido en el año 2020, pues aparece la pandemia, ¿vale? Un evento, un cisne negro, ¿no?, que nadie se podía esperar y desencadena una ola de restricciones, ¿no? Entonces esto lo que termina provocando es que tanto Banco Central, la Fed y el gobierno de Estados Unidos decidan de forma coordinada aprobar una serie de medidas de estímulo extraordinarias, ¿no?, que sería este quantitative easing del que estamos hablando, ¿no? Entonces, estas medidas extraordinarias para reactivar una economía que prácticamente de la noche a la mañana se paraliza, pues tenemos confinamientos de las personas en sus casas, también de los negocios, pues hasta de las cosas más básicas, ¿no? Esto lo que termina haciendo es, bueno, pues dinamizar de nuevo la economía, pero bueno, con una intensidad que nos ha traído pues temáticas como las que hemos visto en el webinar anterior, que sería el alza de las materias primas, que bueno, como también vamos a comentar durante la presentación, no solamente es un tema que tenga que ver con Rusia, que está un poco en boca de todos ahora mismo, sino que bueno, tiene que ver con el delicado equilibrio que existe entre la oferta y demanda en las cadenas de suministro. Pero bueno, sin más dilación, que nos comente un poco César, bueno, cómo hemos llegado hasta aquí con este quantitative easing, en este proceso, y hacia dónde estaríamos yendo ahora en este nuevo ciclo de subida de tasas. Ok, listo, Jaime. A ver, vamos empezando con esta primera parte. A ver, quantitative easing. Más o menos ya lo estuvo comentando un poco Jaime. Básicamente, el Banco Central emite, antes imprimía, ahora se imagina que está imprimiendo dinero, con lo cual, por medio de las cuentas que ellos manejan, bueno, crean estos fondos que pueden ser millones y millones y millones de dólares, los cuales se usan para comprar bonos de instituciones financieras. Entonces, quantitative easing básicamente es comprar bonos de instituciones financieras, ¿no?, de entidades privadas, y con esto lo que terminan haciendo es inyectar liquidez a la economía. Esto a mediano plazo, bueno, a corto o mediano plazo, lo que termina haciendo es que reduzcan las tasas que se reduzcan las tasas de interés. Estas tasas de interés se reducen básicamente porque cuando hay una mayor compra de bonos en la economía, eso termina haciendo que el precio suba. Entonces, básicamente, entre precio y tasa, en el caso de los bonos, cuando los precios suben, las tasas terminan bajando. Eso termina siendo posteriormente que las personas y las empresas se presten más dinero, porque al reducirse las tasas de interés es mucho más barato pedir un préstamo. Cuando se reduce la tasa de interés, tu endeudamiento termina por reducirse. Cada nuevo préstamo que tú tienes termina siendo más barato. Y a la vez, todos los préstamos anteriores que tenías, todos los bonos anteriores a la nueva emisión del BCR también suben con gran rapidez en términos de precio para poder ajustarse. En general, la economía se ajusta a una tasa de interés menor, lo cual termina siendo que en general todos terminen por invertir un poco más de lo que invertían normalmente. Esto termina generando un mayor gasto y creación de empleo. De hecho, bueno, las ventas retail, que es el cuadrito que está acá como posición 5 más o menos, termina haciendo que toda la gente termine por eventualmente dinamizar la economía. Justamente ese es el proceso, ¿no? Dado que se gasta más, hay mucho más requerimiento por nueva mano de obra para poder cumplir con toda la nueva demanda que existe. Y bueno, esto desencadena en el mayor crecimiento del PBI. Que es básicamente lo que se busca hacer. Cada vez que hay una caída fuerte o una recesión, la Fed va a tomar en general la parte que es un poco más común, un poco más tradicional, y la otra que es el quantitative easing, que ha sido mucho más
reconocido, famoso en los últimos años, ¿no? El proceso anterior que ellos hacían era, bueno, tenían dos mediciones que todavía les aplican, ¿no? Que es subir las tasas, no, en este caso son reducir las tasas de referencia de la FED. Después les voy a comentar un poquito de cómo se distribuye la FED y cómo se da esta reducción de tasas, pero ahorita principalmente es mencionarles que ellos pueden reducir una tasa de referencia de la FED, y esta tasa de referencia de la FED lo que involucra y lo que aplica, o sea, lo que hace es que los bancos, la banca retail, es decir, los bancos que les prestan plata, en el caso de Estados Unidos, Wells Fargo, Morgan Chase, ese tipo de bancos, terminen por reducir también la tasa por la cual ellos prestan, ¿no? Primero el banco reduce la tasa, la FED reduce la tasa interbancaria, y al final esto termina desencadenando en que se reduzcan las tasas por las cuales las personas se prestan. Entonces, de manera directa es que pueden hacer esta reducción de tasas, lo cual termina siendo que nuevamente haya mayor apalancamiento y al final la gente pueda invertir más y al final todo termina creciendo. Y la otra es mover la tasa de encaje, ¿no? Que es un poco más conocida aquí, que es la tasa que es más o menos, como decir, la tasa que inmoviliza los fondos o una parte de los fondos que pueden mover la banca privada. Si la tasa de, por ejemplo, la FED tiene en general tiene un límite del 10%. Entonces, lo que quiere decir es que de lo que puede prestar un banco, puede prestar únicamente el 90%. Y el 10% lo tiene que mantener con la FED, con un rendimiento de 0.25%. Y el 90% lo presta. Entonces, si es que la tasa de encaje sube, lo que puede prestar el banco, o el Fargo, por ejemplo, es menor. Lo que hace que se reduzca el dinamismo de la economía, que se desacelere, porque hay menor movimiento de tasas, ¿no? Entonces, más o menos esos son los métodos más comunes que termina tomando un banco central para poder reducir un poco el movimiento, el dinamismo de una economía, poder frenar un poquito, ¿no? La rapidez con la cual está creciendo, y ahí después les vamos a comentar un poco por qué es un problema que la economía crezca muy rápido. Eso con respecto al quantitative easing. Con respecto a... Correcto. Entonces, bueno, quantitative easing básicamente sería una serie de medidas extraordinarias, no tan convencionales como el tocar la tasa, perdón, con la que los bancos centrales, pues bueno, pretenden de otra forma inyectar dinero en el mercado, o sea, que al final lo que buscan es abaratar los costes de financiación y, bueno, pues dotando de mayor dinamismo, ¿no? Esto es algo bueno, que hemos ya durante los últimos 20 años, yo creo, hemos visto ya integrarse de una forma más o menos global en, bueno, pues varias políticas monetarias a lo largo del mundo, ¿no? Y ahora lo que nos estamos encontrando un poco es con las consecuencias de esto, ¿no? Digamos que hay una intervención no convencional, rápida, agresiva, podríamos decir. Bueno, por supuesto, en una situación, digamos, de emergencia, ¿no? En la que se tienen que tomar una serie de decisiones. Digamos que se evitó que la economía, que el consumo en Norteamérica colapsara con este tipo de medidas. Se podría decir que ha funcionado. Ahora, claro, hacerlo es relativamente fácil, digamos, ¿no? Pero el momento de deshacerlo ya es un poco más complicado, ¿no? Especialmente porque, bueno, en el pasado, cuando la Fed ha querido hacer este paso hacia atrás, deshacer todo esto, es cuando le ha pillado la pandemia de por medio, digamos, y todavía no tiene un precedente claro, una credibilidad de cómo deshacer todos estos pasos, ¿no? Que es el quantitative tightening, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar un poco de cómo funciona este quantitative tightening, César? Sí, a ver, con respecto al quantitative tightening, es un proceso que es más o menos lo contrario al anterior. Mientras el quantitative easing lo que hacía era permitir mayores inversiones y que todo sea relativamente más barato, inyectando dinero ficticio, el quantitative tightening lo que hace es que la Fed o que los bancos centrales reduzcan la liquidez, nuevamente sacando los bonos que ellos tenían, que habían adquirido, y con eso poder reducir un poco la velocidad con la cual el dinero se mueve, porque al final mientras hacen el quantitative easing, ellos están inyectando millones de millones a la banca, y la banca lo que hace es prestarlo. Entonces, mientras hay tightening, lo que terminan haciendo es sacando nuevamente los bonos que tenían comprados, y con esto de aquí, nuevamente sacar el dinero, ¿no? Y luego de manera ficticia nuevamente lo sacan, ¿no? Desaparece. Entonces, ahora, algo a mencionar que también es importante, ¿no? Porque de hecho,
como lo mencionaba Jaime, hemos vivido una época de quantitative tightening que fue alrededor de 2018-2019 con Janet Yellen. De hecho, fue un quantitative tightening bastante fuerte, que no solamente involucra reducir las compras, o sea, sino también al final comenzar a reducir justamente el balance sheet, ¿no? Porque el primer proceso para acabar el quantitative easing es dejar de comprar y el segundo paso es empezar a vender. Entonces, ese empezar a vender es un proceso que es muy delicado para la Fed, porque cuando empiezas a vender terminas por golpear los bonos, o sea, terminas por golpear los precios de los bonos, aumentas las tasas de interés de los bonos, pero terminas golpeándolos y eso, o sea, los bonos es el segundo mercado más grande a nivel mundial. Primero es el currency, después bonos y al final equity. Y cuando golpeas a los bonos a nivel internacional, no solamente golpeas a los estadounidenses, sino golpeas a todas las entidades que dependen de estos bonos estadounidenses, que son los que tienen AAA. Entonces, al final, estos bonos terminan por generar una ola expansiva, o sea, terminan por golpear por medio de una ola expansiva a todos los demás tipos de activos, porque al final casi todo está más o menos relacionado con los dólares y con los bonos estadounidenses. Entonces, esto de aquí es lo que produjo que hubiera una caída bastante fuerte dentro de los bonos estadounidenses, justamente de los precios, lo que produjo que el mercado caiga y produjo una paralización de activos a nivel internacional. En Europa, en Asia, se veía el efecto se veía sobre este tipo de activos relacionados con la caída de los bonos de Estados Unidos. Esto lo podemos ver en el gráfico de la derecha entre 2018 y 2019, cómo se redució el balance sheet. El balance sheet de la Reserva Federal son los activos que ellos tienen, ¿no? Que son los activos que ellos terminan manejando, y cuando hay un quantitative easing, eso termina por aumentar, porque comienzan a comerse todos los activos, los mortgage-backed securities y los bonos para poder inyectar liquidez, y cuando termina por reducirse es cuando están haciendo el quantitative tightening, ¿no? Ese proceso fue 2018-2019. Como podemos observar, los quantitative easing pueden ser muy rápidos, pueden ser saltos muy efímeros, mientras que los quantitative tightenings pueden ser procesos que pueden durar mucho más tiempo porque justamente es más difícil de efectuarse, ¿no? El golpe puede ser mucho más duro sobre el mercado, sobre todo cuando ya están asimilando que podría ser este nuevo nivel de la Fed. Como podemos ver, han habido varios quantitative easings. Ha habido uno fuerte del 2018 al 2020 que ha sido el quantitative tightening de Yellen, y aún así no hemos llegado a ese punto del 2020, no habíamos llegado a los niveles previos del 2014, en términos de 2012, perdón, en términos del balance sheet de la Fed. O sea, reducirlo siempre ha sido más difícil. Y si lo comparamos ahora con el aumento que hemos tenido a raíz del COVID entre el 2020 y el 2021, podemos ver que el quantitative tightening que se tiene que hacer va a tener que ser relativamente fuerte para poder bajarlo, pero a su vez reducirlo a los niveles anteriores al COVID tendría que ser imposible, dado que estamos comentando que justamente un tightening debería ser mucho más complicado. Entonces, en ese sentido, lo que podríamos esperar es que haya un quantitative tightening que, si bien va a ser rápido, y dentro de las últimas minutos de la Fed, por ejemplo, han mencionado que va a ser el doble de rápido de lo que esperaban el año pasado, aún así podríamos esperar que no se vaya a reducir los montos, o sea, que no se vaya a reducir la cantidad de activos que tienen a los niveles prepandemia, sino que busquemos una nueva normalidad, ¿no? Y los mercados ahorita están justamente expectantes tanto de la tasa como de la nueva normalidad en el quantitative tightening. Correcto, ¿no? Parece bueno, que inundar el mercado de liquidez, darle a la maquinita, ¿no? Como se suele decir, imprimir dinero, es algo relativamente fácil, ¿no? Inundar el mercado de liquidez, a los mercados les gusta mucho, se lo toman muy bien y tal, pero bueno, es a la hora de retirarla ya la gente se pone un poco más nerviosa, el mercado se pone un poquito más escéptico de la capacidad de la Fed de afrontar este reto sin dañar, digamos, ningún aspecto de la economía norteamericana, ¿no? Esto, bueno, pues nos lleva un poco a plantearnos cómo funciona dentro de la Fed este proceso, esta dinámica de toma de decisiones, de subimos la tasa, no subimos la tasa, cómo funciona un poquito este tema, ¿no? Yo creo que sería interesante, César, que nos dieras un poco de detalle de cómo se compone la Fed, cómo son los sistemas de votos y también un poco qué tipo de variables les gusta mirar a ellos a la hora de tomar esas decisiones, ¿no? Porque hemos visto que lo que sería, pues bueno, pues un ciclo de subida de tasas que ya hemos tenido unos cuantos durante las últimas décadas, que a priori no sería nada muy extraordinario. Hoy por hoy el mercado no solamente está nervioso, sino que está descontando
varios escenarios que, bueno, que al final lo que terminan suponiendo es un riesgo para los mercados de acciones, ¿no? O sea, la capacidad de hacerlo de una forma ordenada sin que pegue muy fuerte a los mercados de acciones, ¿no? Entonces, la pregunta sería un poco cómo se compone la Fed, cómo funciona la toma de decisiones y cómo verías tú su capacidad para deshacer esto de una forma ordenada y que no cree ningún shock en el mercado. Claro. A ver. Empecemos un poco para tener una idea de la estructura de la Fed. Está compuesta por el presidente de la Fed, el directorio de la Fed, que es Jerome Powell, Chief Chair, como se le menciona en Estados Unidos. Es quien termina teniendo la pantalla cuando se habla sobre este tipo de comentarios alrededor de cuál es la posición de la Fed, porque al final él acarrea eso, y a la vez también tiene su propia opinión, entonces por eso tiene un voto dentro de la decisión de la Fed. Esta decisión de la Fed se compone de 12 votos, es el FOMC, justamente ese grupo de personas que toman esta decisión. Tienes un board de 7 governors, es decir, 7 gobernadores que están constantemente emitiendo su voto cada vez que hay una reunión. Son 8 reuniones al año. Jerome Powell, después viene John Williams, que es el vicepresidente de Nueva York, que siempre tiene un voto. Lael Brainard, que es va a ser la vice chair, o sea, va a estar por debajo de Jerome Powell cuando se efectúen los votos, o se efectúe el cambio. Hubo un anterior que era Clarida, que estaba como vicepresidente de la Fed, él salió en enero, ahora está entrando Brainard. Y bueno, lo componen Michelle Bowman y Christopher Waller dentro de los governors. Hay unos miembros del comité, que son los miembros que por este momento están votando. Esos son los miembros regionales. Dentro están Bullard, Esther, George, Loretta, Christopher Waller. No, perdón, Waller no. Esos 3 son miembros del comité. Y 4 miembros alternantes que están supliendo la posición de alguien más. En total, estas posiciones de los gobiernos regionales van cambiando de año a año. Un año, por ejemplo, está Cleveland, otro año está Chicago, en un año está Filadelfia, que es el que le toca ahora. Después, en el siguiente año va a estar Richmond, en el siguiente año va a estar Boston, y así pasa con los presidentes regionales. Entonces, al final, no terminan votando todos, entre todos son 17 personas que componen todo el organismo de la Fed, pero son únicamente 12 quienes terminan votando, y dentro de estas posiciones algunos pueden ser más hawkish, otros pueden ser más dovish. Hawkish quiere decir que tiene una posición más agresiva frente a una reducción de tasas, frente a un aumento de tasas, y dovish, quienes tienen una posición un poco más relajada o tranquila y que probablemente no busquen subir tanto la tasa, ¿no? Entonces, ¿qué cosa ven estas personas para poder decir si debería de subir o no debería de subir la tasa? Las variables principales que ellos ven terminan siendo PBI y desempleo. Ahora, estas dos, y bueno, la inflación, ¿no? Pero básicamente son las 3 razones los 3 fundamentos que ellos están viendo. Porque unos son más hawkish o dovish que otros. Los que son más hawkish, por lo general, están primando un poco más la inflación. O sea, están primando que el aumento de la inflación terminaría siendo catapultando una posible recesión, o sea, la rapidez del aumento del sobrecalentamiento de la economía, mientras que los que son más dovish están viendo variables más de crecimiento económico y desempleo, que si bien también pueden ocasionar una recesión, esto es mucho más a largo plazo. Es decir, el impacto de la inflación en la economía puede ser directo, mientras que las otras dos variables podrían demorar varios meses, semestres, incluso años en que se lleguen a dar. Entonces, más o menos por ahí están las posiciones de los miembros de la Fed. Ahora, para tener una idea más o menos de quién tiene qué posición, Hawkscale viene a ser la escala de quienes terminan siendo más contrarios o quienes buscan políticas más restrictivas. Las que buscan políticas restrictivas son los Hawks. El más grande Hawk es Bullard, quien ha tenido comentarios recientemente sobre la velocidad con la que la Fed debería aumentar las tasas. Es el principal, uno de los miembros que más representación tiene, quien más sale en televisión y quien más está en acuerdo para poder elevar las tasas a la mayor velocidad posible y que justamente el balance sheet también se reduzca a la velocidad que se pueda observar, ¿no? Y bueno, Waller, George, Mester son las principales posiciones Hawks, mientras que quienes son dovish son Kashkari, Evans, Daly y bueno, Williams, que es el de Nueva York. Ahora, en este sentido,
Lo importante es saber quiénes están votando ahora. El 2022 quienes van a estar votando principalmente son una buena cantidad de los Hawks, los principales cuatro, Mester, George, Waller y Woolard. Una buena posición de quienes tienen una posición neutral, quienes terminan siendo Powell, Brainard, Bowman, Jefferson y Cook. Y los que son los más dovish no estarían votando, quienes son Kashkar y Evans, ellos van a votar recién el próximo año. Entonces, por eso es que también el movimiento de la Fed ha sido un poco más fuerte, porque quienes han estado votando, justamente como les mencionaba, va rotando el puesto de la Fed entre algunas posiciones regionales. Por el momento tendríamos más Hawks. Entonces, es por eso que el movimiento de las tasas, o se está hablando mucho más el movimiento de las tasas este año, porque hay más posiciones encontradas, ¿no? Antes era una posición mucho más dovish, y es lo que se podría repetir en el 2023 y sobre todo en el 2024. ¿Tú crees, César, que en esta escala que estábamos viendo en la diapositiva anterior, bueno, digamos que hay un cambio, ¿no? En los votos, en las sillas que hay en la Fed? ¿Tú ves probable un escenario en el que un poco lo que se haga en este 2022, que puede ser un poco más hawkish, un poco más agresivo, tal, se pueda llegar a deshacer el año que viene? ¿O normalmente lo que deberíamos esperar es que, bueno, continúen un poco esa política sin llegar a deshacer nada de lo anterior, pero a un ritmo un poco más relajado? ¿Cómo ves tú históricamente, o cómo ves tú en este caso, que va fluyendo esta rotación, sobre todo de una posición más hawkish a una menos hawkish en pleno ciclo de subida de tasas? ¿Crees que habría algún riesgo ahí o simplemente es algo más continuista? Dentro de todo, por ejemplo, viendo los cambios que han tenido los votos de año a año, años anteriores, en épocas de aumento de tasas anteriores, ahí sí podíamos ver que normalmente era una continuación. Las posiciones dovish y hawkish se ajustaban un poco al view general del mercado y un poco al view general de quien presidía la Fed. Entonces, Yellen tenía una posición mucho más hawkish que Powell, por ejemplo, y un poco la Fed se movía también en ese sentido. Ahora Powell, que es neutral, incluso más dovish, ha bajado un poco su postura, pero en general siempre ha sido dovish. Ahora la Fed ha estado un poco cambiando en ese sentido, ¿no? Porque las posiciones ahora son mucho más dispares, es decir, hay mucha más polaridad cuando se trata de mover la tasa. Y eso lo vamos a ver con los puntos de la Fed, ¿no? Con el análisis de dot plot. Pero en general sí se ha visto un impacto en el corto plazo en los últimos votos que ha sido bastante más dispar, ¿no? Mientras había miembros de la Fed que estimaban que la tasa podría subir únicamente 1%, hay otros que estimaban que podría subir hasta 3% para el siguiente año, para finales del 2023. Entonces, esta variación depende de justamente un shock, varios shocks en general que han sido de corto plazo, ¿no? Como el tema de suministros producido por la escasez de productos en China, dado el problema, bueno, el problema logístico se ocasiona básicamente por los lockdowns que ellos tienen, dado que son la principal economía manufacturera, la mayor parte de los puertos y de los buques pasa por ahí, entonces al final eso termina golpeando y generando una coyuntura negativa que elevó los precios de los commodities. Estos precios de los commodities como el petróleo subieron además por el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania, la invasión de Rusia y Ucrania. Entonces hay coyunturas negativas y bueno, una gran positiva que es el crecimiento económico a raíz del COVID. Entonces hay varias coyunturas que han justamente impulsado a que la Fed pueda tener posiciones encontradas o distintas, ¿no? Versus las comunes en los que siempre veíamos en donde era más un movimiento general de la economía está sobrecalentando, hay que subir, la economía se está enfriando, hay que bajar. Acá hay muchas más variables para tomar en cuenta. Estamos viendo un poco menos de consenso, digamos, en lo que suelen ser las tomas de decisiones en la Fed históricamente, de lo que se está votando ahora, ¿no? O de las intenciones de voto que la gente manifiesta, ¿no? Para los próximos meses. ¿Cómo quedaría esta foto, esta comparativa? Y sobre todo, ¿tú crees que un menor consenso puede demorar la toma de decisiones en un escenario, como ya decíamos, de inflación récord de los últimos 40 años? Sí, a ver, vamos a pasar a ver algo que es bien importante, que es el dot plot. El famoso dot plot. Esto es, bueno, tras las reuniones de la Fed, ¿no? Pues esto se hace público, las votaciones que han estado haciendo los distintos miembros, ¿no?
Y bueno, al final uno puede ir viendo cómo en el cuadro de la izquierda, ¿de qué fecha es cuadro de la izquierda, César? Eso es inicios del 2021. Exacto. Inicios de 2021, pues veíamos un consenso en mantener la tasa en niveles cercanos a cero, pues y bueno, pues vemos para el 2021, 22, 23, ¿no? Y vamos viendo cómo en la actual, si no me equivoco, ¿no? Está de la derecha, los votos ya no están tan concentrados, sino que se ve mucha más disparidad, ¿no? Y yo creo que aquí es un poco lo que preocupa al mercado y que nos ha llevado hoy a hacer esta charla, de explicar cómo al final, pues bueno, sí hay más discrepancia, hay menos consenso, pero al final no tiene por qué haber ningún shock en el mercado, ¿no? O sea, al final un poco el mercado está alerta de este tipo de cosas y como veremos más adelante, llega a pricearlas, a descontar un poco este tipo de escenarios, pero sin adelantarme, César, cuéntanos un poco cómo se configura este dot plot. Sí. A ver, les comento. Cada puntito amarillo corresponde al voto de uno de los miembros de la FED. No se conoce quién exactamente, pero sí, mediante la postura uno puede saber más o menos quién estaría dónde. Dentro de todo lo importante es cómo se mide. Por ejemplo, los puntitos de la izquierda, que están horizontalmente en 2021, la mayoría horizontales 2022 y 2023, indican que no debería de haber un aumento en las tasas. O sea, esos miembros que están en horizontal dicen, no debería de haber un aumento de las tasas que se concentre en 0 a 0,25. Y es raro porque la FED al final casi nunca tiene una tasa en cero. O sea, siempre la tenía, la bajaba, pero bajaba a 1, como mucho. Entonces, es un poco difícil que un banco central, por lo menos el estadounidense, la mantenga tanto tiempo en cero, pero esperaban mantenerla ahí. Ahora, el aumento a largo plazo es porque, que es el longer term, la parte de la derecha del primer gráfico, involucra que esperaban que pudiera en un momento subir, ni siquiera 2023, probablemente 2024 o hasta 2025, la tasa hasta 2,5%. Eso son alrededor de, si está en 0,025, estaríamos hablando de 3, 7, alrededor de 10 subidas, más o menos, 9 subidas, creo que serían en 4 años, en 5 años. Entonces, eso de ahí es algo que probablemente no le hubiera podido pegar al mercado porque es muy a largo plazo. Ahora, lo que estamos viendo es una posición con menos consenso. Una posición con menos consenso ocasiona dos cosas. La primera es que sea un poco más difícil llegar a tomar la decisión de si aumentar o no aumentar la tasa porque al final estás viendo posiciones encontradas que tienen que tener un consenso para poder elevar la tasa. Y segundo, esto sí genera bastante inestabilidad en el mercado porque justamente si no se ponen de acuerdo, el mercado no sabe a qué tasa descontar los flujos de caja que podrían venir de las empresas en las que están invirtiendo. Entonces, ese es el principal riesgo que observa el mercado, ¿no? Normalmente muchas de las empresas usan como tasa de descuento el Treasury de 10 años. Entonces, si este Treasury de 10 años sube, al final cuando tú descuentas los flujos de caja, terminas descontándolos a una mayor tasa, lo que termina haciendo que lo que recibas sea menor. Entonces, ese tipo de desarrollos hace que uno piense que esta subida de tasas podría ser peligrosa para sus fondos o para la inversión que estén realizando, ¿no? Ahora, con respecto al gráfico de la derecha, justamente vemos una posición que involucra que debería mantenerse al 2022 en 1,25. Ahorita la tasa ya está en 0,50. Entonces, esto sería alrededor de 3 subidas de tasa. Mientras que hay uno, que probablemente sea Bullard, que espera que para el final de año la tasa esté en 3,25. Entonces, esta disparidad entre que haya 3 aumentos o que haya más de 10 es lo que justamente le da un poco de incertidumbre al mercado, porque no hay una posición consensuada, ¿no? El consenso más o menos está en que podría acabar alrededor del 2%, y el próximo año debería acabar en 2,6%. Esto es a finales de marzo, a mediados de marzo de este año. Incluso ya con los comentarios de ahora ya se está elevando el número de tasas que podrían subir. Se espera que el dot plot aumente nuevamente para la próxima reunión, que es en mayo. Y esto básicamente por los comentarios que van haciendo los miembros de la FED sobre cómo ven la economía, sobre cómo ven la inflación y el desempleo, ¿no? Entonces, al final, esta disparidad podría ser negativa por el lado de que va a golpear, de hecho, las acciones porque es incertidumbre, pero por otro lado, podría generar que el aumento de tasas, a pesar de que hay una buena parte que quiere subirla, no termine por subir en esa misma manera porque va a haber doves
que van a impedir. Y eso justamente ya a raíz del 2023, cuando los votos sean un poco más por el lado de los Doves que de los Hawks. Claro, entonces podríamos llegar a ver un poco que esa falta de consenso lo que termina haciendo es que la actuación, la toma de decisiones se termina posponiendo un poco más en el tiempo hasta que se ponen de acuerdo y bueno, pues en un momento en lo que se busca es frenar este alza de precios, esta inflación y que bueno, que pueda pues seguir deteriorando a la economía. Yo creo que ese es el gran riesgo que actualmente tenemos para este año, para el próximo año y sobre todo lo que más se está hablando en el mercado, ¿no? Oye, ¿qué es lo que va a hacer la Fed? Que se aclaren de una vez y sobre todo, pues oye, que tomen una decisión, pero que lo hagan rápido, ¿no? Eso yo creo que es el mayor riesgo, ¿no? Estupendo. Y bueno, ya he visto un poquito el dot plot, o sea, cómo está ahora mismo comparado a cómo estaba hace un año. Eh, Esta del consenso al menos consenso, que es lo que estamos viendo en un año, ¿ha ocurrido en ocasiones similares en el pasado? ¿O en el pasado también teníamos mayor consenso? Cómo ha estado repartido ese dot plot en el anterior ciclo de alza de tasas? Y sobre todo, si es distinto, ¿a qué responde, no? Ujú. Sí, eso también es importante analizar para poder saber cómo cambia en ese sentido la perspectiva de la Fed sobre el mercado y en general sobre la economía. Acá podemos observar cuando se estaba dando el anterior tightening, que fue a inicios del 2015, 2016, 2017, 2018. Y bueno, en este sentido podemos ver que el consenso estaba en alrededor del 3.25 hasta 3.5%. Eso fue para el 2015, para finales del 2015. Para finales del 2016, el consenso se ubicó únicamente 50 puntos por debajo y lo importante es que por lo general había un consenso mayoritario sobre los movimientos que deberían de haber, e incluso si lo tomamos en cuenta, 2015 es casi lo mismo. Para el 2017 está en 1.25 versus 1.25, el consenso del 2015-2016 de los miembros de la Fed. Para el 2018 el consenso se ubicaba para el 2018 se ubicaba al principio en alrededor de 3%, aquí se ubicaba en 2.25%. Dentro de todos los movimientos que se están dando, como vamos observando en este caso del anterior tightening, son relativamente similares, son esperados, son predecibles, que es lo que justamente busca el mercado, que los aumentos puedan ser previsibles, ¿no? Y bueno, algo que no llegué a comentar del anterior tightening, bueno, el que estamos viendo ahora, y que también terminaría siendo importante de mencionar es que justamente no solamente se espera que sean previsibles, sino que dentro del tiempo puedan saber en qué momento va a ser cada subida de tasas. Y justamente cuando tú tienes una idea de consenso sobre a dónde va a ir, también tienes aumentos predecibles, no solamente de cuántos puntos de 25 puntos de subida, sino que va a ser 25 puntos en marzo, 25 en mayo, 25 en junio, en septiembre, noviembre y diciembre. Entonces, en ese sentido, uno puede conocer más o menos y tomar decisiones al respecto, mientras que la subida de tasas que vemos en este momento, como son impredecibles, o bueno, más que impredecibles, son difíciles de entender porque a veces la Fed no se pone tanto de acuerdo, es que el movimiento puede demorar un poco más y es por eso que se habla mucho de que la Fed debió de empezar a aumentar las tasas en diciembre, cuando ya la inflación había subido, antes de la guerra incluso, ¿no? Entonces, justamente ese es un movimiento que por el momento es más difícil de predecir que en el tightening anterior del 2015-2016. Sí, de hecho yo creo, César, bueno, viendo muchas casas de análisis, bancos y tal, lo que estamos viendo, yo creo, durante el último año ya es mucha crítica a las decisiones de la Fed, ¿no? O sea, yo creo que al momento de bajar la tasa a niveles cercanos a cero al principio de la pandemia es una decisión muy buena, que se toma de una forma muy rápida, que yo creo que eso es algo que también ha sorprendido a la gente para bien, o sea, la rapidez que la Fed puede llegar a desplegar este tipo de estímulos con carácter de urgencia, está muy bien, pero bueno, luego hemos visto cómo pues, manifestaba su apoyo, digamos, o la continuidad de estas medidas extraordinarias, de este quantitative easing, de los apoyos y tal, a pesar de que, bueno, pues que veíamos que el consumo se estaba manteniendo, que el mercado laboral se iba recuperando, sabíamos cómo la economía, de un plano muy deteriorado muy rápido,
también ha estado mejorando de una forma bastante importante en muy poquito tiempo. Hemos empezado a ver críticas, como decía hace un año, por parte del mercado diciendo que, bueno, que hasta qué punto iba la Fed a esperar para tomar alguna medida correctiva, ¿no? Para contraer un poco su balance. Un poco el resultado que hemos estado viendo o lo que se le achacaba era, pues bueno, un discurso en el que al principio la inflación no era muy preocupante, tenía carácter de transitoria, podemos estar tranquilos. Hacia finales del año pasado un poco que el discurso de la Fed ya está cambiando, ¿no? Pues oye, que la palabra transitoria ya no se añade cuando hablan de inflación y actualmente pues estamos viendo a algunos gobernadores de la Fed, como comentabas hace un rato, decir que, bueno, tienen las herramientas y la voluntad para frenar esta inflación casi que a cualquier precio, digamos, ¿no? O sea, de una forma muy contundente, ¿no? Entonces hemos visto también muchas críticas a la toma de decisiones de la Fed y tal, y al final esto es un poco la consecuencia que estamos viviendo. ¿Tú crees que Jerome Powell y los gobernadores hoy pues, pueden estar tranquilos con las decisiones que han ido tomando? ¿O tú crees que a lo mejor se les ha ido un poco el pie en el acelerador de la máquina de imprimir dinero? Sí, en ese sentido, Es una digamos, pregunta difícil, ¿no? Porque bueno, a todo lo pasado es muy fácil comentarlo, pero sí es verdad que ya llevamos mucho tiempo, pues bueno, con ciertas críticas al seguir estimulando la economía y que esto podía llegar a pasar, ¿no? Y al final, pues oye, pues parece que está pasando, ¿no? sí, o sea, dentro de todo, en base a más o menos cómo se han desarrollado los eventos, era difícil anticipar, bueno, imposible anticipar una guerra, que eventualmente fue lo que desencadenó que la inflación llegara a 7%. Entonces, ese francamente fue una de las eventualidades que no llegaron a servir para la toma de decisiones. Tuvieron una reunión en enero en donde todavía no se sabía nada y para marzo ya tenían que tomar en cuenta todos los movimientos que se estaban dando frente a los commodities, ¿no? Que al final también pueden generar en sí mismos una recesión por el aumento del precio del petróleo, que en el caso de que aumentase por sobre 140, 150 dólares la mayoría de las casas de inversión, indican que podría llevar a una recesión justamente porque es uno de los principales costos de una economía, no solamente para importarlos, sino para en general para cada una de las compañías suministrar correctamente su industria, ¿no? Entonces al final hay varias señales y varias coyunturas que al final terminan por ser importantes para la Fed. Entonces, digamos, ahorita podemos decir sí que como se les de hecho, tenían que haber aumentado las tasas en diciembre, pero la situación en diciembre era un poco, o sea, bastante diferente a la que estamos viviendo ahora, en donde puede haber recesión por otros motivos, como el aumento del petróleo. Entonces, sí, era un poco más complejo. Ahora, los votos del año anterior eran en realidad dovish, entonces también no, por ahí no, creo que el movimiento de tasas y también el quantitative easing como tal no terminaron por decaer o por acabar, justamente porque los votos también, y esa era la opinión de la Fed, estaba un poco más sesgada a eso, ¿no? Powell tenía la idea de que la inflación era transitoria, hasta hace unos 3 4 meses. Entonces, justamente eso involucraba que la Fed tenía la idea de que únicamente estaba haciendo el problema de suministros lo que estaba aumentando la inflación. Y bueno, el crecimiento económico, pero hay más variables para tener en cuenta, ¿no? Entonces, sí, creería, si tuviera que decirlo ahorita, probablemente es algo de lo que ellos se han estado arrepintiendo un poco, pero no creería que ellos tienen totalmente la culpa porque hay cosas que en general nadie podría haber supuesto, ¿no? Ujú. Bueno, pero bueno, son críticas, ¿no? Que el mercado profesional hace un poco, siempre ha hecho, ¿no? Las actuaciones de los bancos centrales, un poco de cualquier Sí. agente, siempre hay pensamientos críticos que suelen destacar un poco más de los pensamientos que son afines a ese tipo de acciones, ¿no? Pero bueno, indudablemente, pues esto siembra un poco la duda o el escepticismo, además del no tener un track record pasado, experiencia pasada, un know-how de este quantitative tightening, ¿no? O sea, un poco la crítica de, oye, pues parece que no habían calculado muy bien sus movimientos, nunca han tratado de deshacer esto antes, parece que es un poco lo que se está ahora mascando en el mercado, ¿no? Pero bueno, yo creo que, en mi opinión, ¿no? Al final de la Fed, pues bueno, puede subir o bajar la tasa un poco antes. Yo creo que siempre hace un ejercicio o nos tiene muy acostumbrados ya a ser muy transparente en sus comunicaciones. O sea, que se hace una subida, a lo mejor la próxima reunión acuerda
subir 50 básicos la tasa, cuando históricamente suelen ser movimientos de 25 para no crear un poquito de situaciones de estrés de mercado, nos lo va a ir avanzando, yo creo, con ciertas pistas o en el mensaje, que yo creo que ya ha venido un poco pasando, ¿no? Entonces eso al final yo creo que es lo que los inversores debemos de tener en mente, no tanto si suben 25 o 50 o si hay consenso o no hay consenso, ¿no? Sino al final un poco el mercado qué tanta capacidad tiene de ir digiriendo las pistas que nos vaya dejando la Fed o anticipar un poco los movimientos, porque como decimos, ni la Fed quiere hacer un movimiento apresurado, ni hacer un movimiento impredecible, ni causar ningún shock en el mercado, y yo creo que ahí estamos todos en la misma página. Entonces, un poco me llevaría a preguntarte, César, ¿qué es ahora mismo lo que está descontando el mercado, ¿no? Yo creo que esta semana, cuando hemos conocido esas declaraciones de que no haber sido por la guerra entre Rusia y Ucrania, la reunión pasada hubieran subido 50 básicos en vez de 25 la tasa, ha confirmado un poco más las sospechas que ya teníamos de que eran más hawkish, ¿no? Pero bueno, eso lo que termina haciendo no es que sea un nerviosismo, sino que rápidamente el mercado incorpora este tipo de escenarios en sus modelos de valoración y pues si el número le sale que el S&P o determinado grupo de empresas coticen a una serie de múltiplos, simplemente el mercado corrige esa información rápidamente, pricea y nos debería llevar a una situación tranquila, ¿no? Ese es un poco lo que está ocurriendo. ¿Existen márgenes para que nos llevemos algún tipo de sorpresa? Sí, bueno, sí, lo bueno, digamos, de la Fed es que si bien las reuniones son 8 únicamente al año, los miembros de la Fed pueden hablar con recurrencia, pueden, incluso a Jerome Powell lo citan con bastante frecuencia al Senado para que comente cuál es la posición de la Fed y su posición. Pero a la vez, muchos miembros de la Fed pueden tener ocasionalmente reuniones o, bueno, entrevistas en las cuales van a mencionar su posición. No pueden decir cuánto van a subir la tasa o cuánto quieren, pero sí pueden decir si ellos esperasen que la tasa subiera, si es que no esperasen que la tasa suba, o cuál es su perspectiva, ¿no? Si debería de subirse o no debería. Entonces, eso es lo que el mercado toma en cuenta para saber más o menos a dónde podría llegar la tasa, ¿no? A qué puntos podría llegar la tasa. Entonces, justamente aquí tenemos una medición que hace Bloomberg sobre los estimados en general de los analistas, inversores y casas de inversión, y más o menos nos da una idea de a dónde podría llegar la tasa, ¿no? La tasa ahorita está en 0.5, básicamente, en Estados Unidos. Ahora, para el próximo meeting, que va a ser en mayo, ellos esperan que haya, si vemos la segunda columna que dice hike/cut, lo que se espera ahí es que haya una subida total de 183%. O sea, 100% es que haya una subida de tasas, ese 83% extra quiere decir que podrían ser 2 subidas en total. Eso para la siguiente, en mayo. Para la siguiente, que es en junio, El este, mercado ¿sí? estaría priceando, estaría descontando o estaría anticipando un poco, tiene la confianza de que la próxima reunión, que va a ser en el mes de mayo, se acerque más hacia dos subidas, que al final son 50 básicos, porque cada subida es un cuarto de punto, como dices, 25 básicos, está más cerca del escenario de los 50 básicos que el de los 25. Así es como debemos interpretar esto, ¿verdad? Sí, correcto. Las subidas históricamente han sido 25 puntos básicos, entonces justamente normalmente estaba entre 0 y 100% porque era como que tanto porcentaje de que suba 25 puntos, pero como hemos visto, ya los porcentajes pueden subir al 100% porque puede haber subidas de más de 25 puntos básicos, ¿no? Dado lo que se mencionó en los últimos comentarios de los miembros de la Fed. Entonces, básicamente lo que el mercado hace es descontar esto, pricea esto, dice, bueno, yo creo que el mercado va a subir, bueno, que la Fed va a subir 2 veces, o sea, 50 puntos básicos en la reunión de mayo. Entonces, yo ajusto mis análisis de las empresas que yo tengo en base a eso. Y ajusto el crecimiento económico en base a esa subida, descontando todo a una tasa mayor. Entonces, eso es lo que más o menos hace que el mercado baje cada vez que hay posibilidad de que haya mayores aumentos, ¿no? Implied rate, que es la penúltima columna, que está en 0.8002, es más o menos por donde podría estar ubicándose la tasa al final. Y implied rate, el triángulo, que básicamente involucra una variación, te está diciendo cuál es la variación implícita que debería haber en esta primera reunión, que es de 0.45. Es decir,
casi 0.5, ¿no? Porque el porcentaje no es que indique siempre dos subidas, sino que es una subida segura y la segunda es casi segura que va a haber, casi, 83%. Entonces se espera que la tasa suba alrededor de 0.458, que es más cercano a 0.5 que 0.25, ¿no? Porque las subidas siempre son en múltiplos de 25, entonces 25, 50. Entonces, en base a eso, el mercado más o menos estima un punto promedio entre ambos. Y involucra que para el final del año deberían de estar subiendo 2.2% de la tasa, lo cual llegaría a un promedio de 2.5, 2.775 la tasa a finales de año, ¿no? El mercado ya de hecho ha apreciado más de 9 subidas en el año. Si tenemos en cuenta la que ya hubo, que ya la anticipa el mercado, anticipa 9 subidas más. Esas 9 subidas más devolverían una tasa de la Fed en el rol 2.75, que es una tasa incluso más alta que antes del COVID. Entonces, al final, eso terminaría siendo, o bueno, eso es lo que el mercado estaría apreciando. Si es que la Fed subiría o subiese la tasa a una menor rapidez o no llegase al 2.75, eso lo que haría es que el mercado termine por subir, porque anticiparon que el corte o que el castigo sobre los activos era mayor de lo que finalmente fue. Entonces, esa comparación es lo que termina haciendo que el mercado o bien caiga o bien suba. Si al final suben 50 puntos básicos en todas las reuniones y tenemos 7 reuniones, serían, por ejemplo, en ese sentido, 14 subidas. Ahí el mercado terminaría por caer porque son más de las que se estimaban. Si las subidas al final son únicamente 7, es decir, una en cada una o 2 en la primera y en la última nada, entonces al final el mercado terminaría subiendo porque sobreestimaron el golpe que podría haber en los activos por el aumento de tasas que finalmente fue menor, ¿no? Claro, entonces, bueno, ya hemos visto un poco cómo vota la Fed, un poco viendo ahora mismo ese sistema de votos, dónde proyecta la Fed que van a estar las subidas de tasas de cada uno de sus miembros, ¿no? El mercado también, dónde está viendo llegar la tasa hacia, bueno, pues de aquí a un año, hacia comienzos del próximo año. Y bueno, lo que habría que ver es, bueno, ya está claro, ¿no? Pues van a estar subiendo la tasa. Hace unos meses se comentaba, bueno, pues empezaban, pues eso, ¿no? A decir, oye, que iban a ser 7 subidas de tasa, ahora hasta 9 subidas de tasa. Yo creo que va a quedar por ahí. Hay un poco más de consenso, digamos, en el mercado de hasta dónde va a llevar la Fed de la retirada de los estímulos en el corto o medio plazo. Y bueno, lo que queda por preguntarnos es, bueno, ¿y esto cómo estaría afectando al mercado, ¿no? Yo creo que hemos visto este primer trimestre de año una corrección importante, ¿vale? En Estados Unidos, sobre todo en índices como el Nasdaq, sobre el S&P 500, que más adelante vamos a comentar el por qué. Pero bueno, lo que yo creo que hemos visto es eso, ¿no? Un poco cambio de discurso en diciembre, hasta que ya ha hecho la primera subida de tasa en marzo, ahí hemos visto esa caída. Ahora que ya nos han dado un poquito el dot plot, la hoja de ruta, ya sabemos algo más de detalles, ya está priceado esto. Pues bueno, yo creo que tampoco habría que llevarse las manos a la cabeza, ¿no? Como muchas personas piensan que, oye, pues al final van a retirar los estímulos, la liquidez, vamos a colapsar. Yo creo que no va a haber ningún shock en el mercado por la retirada de estímulos, porque al final siempre va a ser previsible y ordenada. Y bueno, pues cómo ha estado afectando en el pasado y qué cabría esperar para este año, César. Claro, a ver, bueno, acá tenemos dos gráficos a la derecha que me quiero enfocar en el primero de la derecha, en donde se puede ver los ciclos de subida de tasas. El primer ciclo fue el 94 al 95, después fue el 97 al 98, después el 99 al 2001, 2004 al 2007 y 2008 al 2019, que es el que estuvimos hablando de Janet Yellen, que fue a raíz del 2015 que empezó. Entonces, vemos rendimientos, el promedio que es de 54% del Dow Jones, de 62% que es del S&P y 100% que es del Nasdaq. Tomamos mejor la media, que es el punto medio entre estas subidas, porque puede haber algunos que sean demasiado excesivos. Y decimos que el Dow Jones ha subido en promedio
bueno, según la media, que es el número medio de todas las últimas subidas de los últimos años, 17%, el S&P 30 y el Nasdaq 26%. O sea, a partir de que empieza este ciclo. Pero si vemos el gráfico de abajo, podemos ver de qué manera se dan estos hikes, que son los que están resaltados con los cuadrados celestes. Y vemos que siempre hay una caída al inicio, porque el mercado siempre tiene que pricear las subidas de las tasas, de hecho. Y eso es lo que termina por golpear un poco a los activos. Entonces, ¿por qué sube al final el mercado? Porque en casi todo es positivo con excepción de las .com, de la crisis de las .com del 2001. La razón es porque básicamente en todos estos procesos la subida de tasas no llegó a hacer que la economía acabe en una recesión como tal. O sea, la subida de tasas no ha provocado recesiones en la economía como tal. Sí ha tenido indicios, entre el 2008 y el 2019 se revirtió la tasa de los bonos, que hay una señal bien importante que es del bono de 2 años al de 10 años. Si el rendimiento del 2 pasa al de 10, es cuando se podría estimar que podría haber una recesión que casi nunca se ha roto, ¿no? Pero han habido puntos de encuentro en varios momentos de los hikenings, o sea, de los procesos de subida de tasas, y sin embargo, ninguno de ellos se ha logrado dar porque el mercado a largo plazo ha continuado creciendo y bueno, lo importante es que las variables macroeconómicas continuaban respondiendo, ¿no? La subida nunca fue lo suficientemente fuerte como para pegar al mercado de acciones como tal. Entonces, al final, eso podría indicar que nosotros estamos en ese primer paso que es de una caída bastante fuerte, dado que el hikening va a ser mucho más rápido en estos procesos. El último, por ejemplo, duró 11 años, que fue el que mejor rendimiento le dio al mercado porque fue un proceso muy largo. El anterior se dio en alrededor de 4 años, del 2004 a 2008. Entonces, eran procesos más largos y ese es un poco el tema. Ahorita estamos viendo los impactos mucho más reducidos. Es por eso que la caída que se podía dar en meses o en años, antes ahora lo estamos viendo en semanas. Con las caídas tan fuertes que hemos visto en febrero, en marzo también, y ahora un poquito en abril, ¿no? Entonces, básicamente es eso, estamos viendo todo este proceso que se veía antes en años de años, únicamente en meses y semanas, y es por eso que la caída se ha concentrado bastante, pero también indicaría que el proceso de crecimiento debería de continuar y debería de ser relativamente sostenible en el tiempo, así como lo ha sido en los casos anteriores. Correcto, porque al final un poco, bueno, lo que ocurre en el S&P 500 dentro de todo este universo de acciones, hay acciones de todo tipo, ¿no? Pues hay acciones que sí vamos a encontrar y ahora lo vamos a ver, que bueno, les afecta bastante una modificación en la tasa, por como decía César, la capacidad de generadora de flujos de caja que tienen, pero bueno, no deja de ser un segmento de empresas no tan grande, no tan representativo en el índice, pues como pueden ser, no sé, pues empresas mucho más consolidadas, por ejemplo, pues el caso de Apple, ¿no? Que al final es una empresa, realmente es de consumo, porque prácticamente la mitad o más de la mitad de los ingresos que hace Apple es de la venta de iPhones. Se le considera una empresa tecnológica, pero bueno, ya no lo es tanto. Entonces a lo que voy es, pues bueno, una subida, una bajada de tasas, mayor facilidad o menos facilidad para una empresa como Apple, como una empresa como JP Morgan, como para una empresa como FedEx, no les va a hacer tanto impacto, ¿no? O sea, si hay un pequeño grupo de empresas que sí son muy sensibles a este tipo de movimientos, ¿vale? Por el modelo de descuento de flujos de caja, pero al final, pues bueno, las empresas continúan las ventas, continúan mejorando márgenes, continúan llegando a nuevos mercados. O sea, al final, a lo que se traduce esto es, siguen creciendo, un poco con independencia del ciclo. Sí, obviamente el ciclo le va a afectar a un tipo más de empresas que a otro, pero al final, pues hombre, el crecimiento en la economía, el crecimiento en este tipo de empresas, en sus cuentas de resultado, en su mejora de márgenes, en sus transiciones, en el efecto del management, pues no está condicionado al efecto de las tasas, ¿no? Entonces no significa que una subida de tasas, una retirada de estímulos vaya a significar pues ningún shock para el mercado, porque como dice César, bueno, puede que se concentre o sea un poquito más rápido que en el último ciclo, pero bueno, al final eso pues se va a pricear rápido y rápidamente va a recuperar el ritmo de crecimiento habitual, ¿no? Hablando un poco de este universo de activos, porque bueno, siempre se habla del mercado de acciones como un todo, ¿no? Pero al final dentro de este universo encontramos muchos tipos de acciones, encontramos muchos tipos de factores, ¿no? Que ahora nos va a pasar a contar César y dependiendo de cada uno de ellos, pues vamos a ver cómo este tipo de variables les van a afectar más, les van a afectar menos, sobre todo pues un poco en el momento del ciclo en el que nos podamos encontrar.
encontrar. Que yo creo que ese sería un buen punto, ¿no, César? ¿En qué momento del ciclo nos encontraríamos actualmente? Y bueno, ¿cómo afecta cada ciclo a según qué tipo de empresas, de factores en el universo equity? Claro, sí, es también importante verlo porque, bueno, como mencionabas, en el S&P hay empresas de todo tipo, tecnológicas, industriales, utilities, financieras, y cada una depende de diferentes drivers. Ahora, todos transversalmente se ven afectados por el crecimiento económico de un país, pero a grandes rasgos, todos dependen de diferentes drivers que pueden ser impactados de diferente manera. El COVID, por ejemplo, fue un factor muy fuerte en el decrecimiento económico de las compañías y en general de las economías, y sin embargo, el crecimiento, las growth como tal subieron más de 20% en promedio. El Nasdaq subió más de 30% en el 2020, ¿no? ¿Por qué? Porque son acciones que se ve tecnológicas que subían a medida que más personas se quedaban en sus casas y utilizaban diversas plataformas de estas empresas, ¿no? Como Facebook, como Apple, Zoom, por ejemplo, o la misma Microsoft por Teams. Entonces, este tipo de empresas es lo que llevó a que el Nasdaq subiera en gran medida, cuando toda la demás parte de la economía estaba destrozada. Los futuros de los petróleos llegaron a ser negativos, porque como nadie usaba petróleo, los inventarios estaban llenos, entonces no había más donde almacenar y tenían precios negativos. Mientras que las acciones de growth seguían creciendo a niveles exorbitantes. Entonces, este tipo de diferentes formas de ver el mercado como tal, diferentes tipos de inversiones o de activos, justamente lo que hace es generar una posición diferente a ver sus diferentes shocks. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en la primera parte de este gráfico, que tiene 4 partes? La primera son los Business Cycle Factor, es decir, cómo se encuentra la economía, el ciclo en el que se encuentra, si es una recesión inicial, una recesión tardía, una expansión inicial, una expansión en mediano plazo y una expansión tardía. Ahora, nosotros en qué plano nos encontramos. Early expansion vendría a ser el momento en el cual estuvimos saliendo del COVID, pero no saliendo como tal por el tema de las vacunas, sino a raíz del 2020, cuando estábamos empezando la segunda mitad, en donde justamente ya dentro de todo veíamos una recuperación después de las duras caídas que hubo en marzo, ¿no? Que el S&P cayó y halteó 2 días consecutivos, al caer 7.5% en 2 días seguidos. Entonces, ese fue el más duro golpe en marzo. En abril, a raíz de la segunda mitad del año, ya empezamos a ver un crecimiento bastante fuerte de las acciones growth, que se expandieron en más de 20% en total. Una rentabilidad negativa de las acciones value, una rentabilidad negativa de yield, que son los dividendos, y bueno, eso básicamente. Ahora, ¿en qué etapa nos encontramos nosotros ahora, por ejemplo? Esto es un tema de debate porque, de hecho, por un momento podemos creer que la economía está en una late expansion, es decir, ya ha crecido bastante, ya la economía está sobrecalentando, que es una posición bastante interesante y sólida porque, bueno, después les voy a comentar un poco cómo se determina una economía que está sobrecalentándose, pero dentro de todo, justamente cuando una economía se sobrecalienta es cuando se empieza a aumentar la tasa de interés, da hincapié a eso, ¿no? Entonces, esa podría ser una de las razones por las cuales podríamos estar en una expansión tardía, y quienes están en una posición más aversa al riesgo piensan que podríamos estar entrando en una etapa de recesión inicial, porque más o menos el ciclo va en círculo, ¿no? Después de late expansion viene early recession y nuevamente late recession, nuevamente expansion y otra vez early recession. En el caso de que estemos llegando a un early recession, nuevamente en promedio de los últimos movimientos de estos asset class en las últimas ciclos, por lo general cuando empieza la recesión lo que más se ve afectado son las acciones momentum, que pueden ser acciones pequeñas, y las acciones growth, que son básicamente las tecnológicas y con tendencias a crecer en el largo plazo en base a procesos tecnológicos singulares, diferentes y innovadores. Entonces, dentro de todo, en estas dos, como para sacar conclusiones primero de cuál de las dos estamos antes de conocer eso, en estas dos growth le va a ir mal, porque de hecho en late expansion ya las acciones growth vienen bastante caras y el mercado empieza a corregir luego del proceso de fuerte crecimiento que tuvo en etapas anteriores, que ya le ha ocurrido también a las growth. Y en early recession caen aún más, porque en early recession se golpea aún más las perspectivas económicas a largo plazo, y las acciones growth, como no generan nada ahorita o poco, y lo que más van a generar es en el futuro, esas ganancias que van a ser en el futuro van a ser mucho menores, lo cual va a terminar por pegar el crecimiento económico que podrían tener, ¿no?
Y bueno, son empresas altamente apalancadas, entonces, de hecho, un golpe dentro del EBITDA o llegar a un EBITDA menor de los esperados termina por golpearle los márgenes, los covenants, y podría al final aumentar el apalancamiento, ¿no? Y generar que algunas entren en bancarrota. Otras de las empresas que sí les va bien, por ejemplo, en ambos periodos son las acciones value, que son las son las acciones de empresas más grandes, donde están las financieras, las acciones de energía, algunas de real estate, una parte de salud, industriales también. Dentro de este sector, uno se encuentra acciones que pueden ser como por ejemplo McDonald's, que puede ser Walmart, que puede ser Chevron o Exxon, que puede ser las mismas bancarias como Wells Fargo, ¿no? La diferencia de las growth es que tú estás invirtiendo en una acción que ahorita está en sus máximos en 100, esperando que llegue a sus máximos nuevamente 200, mientras que en las value tú ves a una empresa que siempre estuvo en 100 y que ahora está en 50. Entonces tú esperas que suba para recuperar, mientras que las growth es que sigan yendo al cielo, ¿no? Que sigan subiendo. En el caso de las value, ¿por qué no les afecta tanto el late expansion? Porque normalmente estas empresas ya son en promedio cash cows, o sea, son empresas que siempre están generando dinero. Entonces, y ese dinero lo pueden repartir a sus accionistas. Entonces, si es que no hay crecimiento económico, ellos en vez de destinar esa parte en growth, en crecimiento, lo mueven y lo destinan a retornos a los accionistas. Entonces, las acciones value siguen en ese caso, creciendo. Mientras que en early recession pueden tener un crecimiento dada la espalda financiera que puedan tener. FedEx, por ejemplo, Chevron, Wells Fargo, Bank of America, ese tipo de empresas no van a sufrir un golpe bastante fuerte. ¿Por qué? Porque a pesar de que el endeudamiento sea elevado, tienen el suficiente efectivo como para poder solventar sus gastos a corto plazo, porque las recesiones tampoco no es que duren para siempre. Entonces, si una empresa es capaz de aguantar el ciclo de recesión, tú inviertes en esa empresa esperando que se revalúe a largo plazo, ¿no? Y bueno, evitando un poco el riesgo. Entonces, normalmente las personas que son más aversisas al riesgo, que no quieren riesgo, salen de growth y terminan yendo por las empresas value, que son empresas que menos riesgo van a tener en el tiempo durante una recesión. Entonces, únicamente tomando en cuenta tanto late expansion como early recession, que si bien hay dificultades para saber en cuál podríamos estar, en las dos, a value le va mejor que a growth, que es su principal, digamos, trade-off. Hay algunos que les puede ir bien como yield, que por ejemplo son puramente dividenderas, que les puede ir bastante bien en early recession, justamente porque están sacando todo el cash que tienen para poder permitir un mayor crecimiento, pero a grandes rasgos en late expansion le puede ir bastante mal, justamente porque hay opciones mucho más atractivas en el mercado. Entonces esta es una de las que más cae. Entonces, dentro de todo esa puede ser interesante para el recession, pero en promedio las values son las que mejor les van en estos dos periodos en particular. Ahora, este tema de la recesión no es el único factor que se está desencadenando en el mercado, porque tenemos el tema de recesión junto con una subida de la inflación, junto con una subida de las tasas de interés. Entonces, en el caso de que hay una elevada inflación, de hecho, en general la mayor parte de los activos cae. En promedio, las growth pueden subir 0.2%, pero en general el golpe es negativo para casi todos los sectores. El único momentum que son empresas pequeñas que pueden verse afectadas por la inflación, pero que como son únicas en un mercado en particular, no hay hacia dónde ir, entonces puede ser positivo para estas acciones, en particular en esos momentos. El otro factor, el tercer factor que tenemos es el tema del COVID, que de hecho, si bien ya estamos dentro de todo saliendo un poco del COVID, por ejemplo, se ha descubierto una nueva variante en Reino Unido que podría terminar por, si bien no afectar al ya el porcentaje de aforo de los lugares o a las eventuales salidas que pueda tener la gente, podría generar ciertos rezagos, ¿no?, económicos. Entonces, viendo en la historia, bueno, el único COVID que hemos tenido y que ha impactado a los mercados, el impacto en el corto plazo ha sido negativo para value y bueno, a mediano plazo ha sido negativo para value. ¿Por qué ha sido negativo para value? Porque de hecho a mediano plazo un COVID bastante fuerte hace que la gente se mantenga en sus casas, entonces energía no se mueve mucho, bancario tampoco se mueve, que son sectores value, real estate tampoco, porque la gente ya no está comprando y no está yendo a los centros comerciales, sino está comprando todo por sus aplicaciones. Entonces, por ese lado aumentan las acciones growth, que son tecnológicas básicamente, ¿no? Y en ese sentido, eso es lo que ha impactado ya al mercado. En el caso de que veamos una subida o, bueno, una nueva variante que pueda ser
mucho más grave que las anteriores, que la alfa, que ha sido la más grave de todas, sí podríamos ver que Value nuevamente caiga. Pero si vemos el ciclo normal de los virus, por lo general comienzan a reducir el impacto o la gravedad que tienen sobre las personas, ¿no? Sobre todo porque cada vez hay más ingeniería en términos de las nuevas vacunas que se generan y nuevas, cambios en las vacunas para poder defenderte de nuevas variantes que puedan haber. Entonces es bien difícil que volvamos a los puntos en los que nos encontramos en el 2020. Y el último factor importante a medir es el tema del hard landing de China. China es uno de los tres mercados que, a diferencia del mundo, están bajando sus tasas. Como vemos, estamos viviendo un tightening, pero casi todas las economías, con excepción de China. ¿Por qué China no está viviendo un tightening? China es un mercado que durante el COVID siguió creciendo, creció en 2%, mientras la economía mundial cayó en más de 5%, mientras Estados Unidos caía 7% y el Perú caía 11%. Entonces, China siempre ha tenido este core de crecimiento. Su hard landing se basa en las políticas que ellos tienen, dentro de todo, primero, la posición del gobierno frente a las empresas privadas. De hecho, han tenido una posición mucho más dura, enfrentándose a muchas empresas como Alibaba o como Tencent. Y lo que hacían era evitar tratados, o bueno, compras que pudieran hacer y que favorecieran a estas empresas. Han terminado por afectar también el crecimiento del sector de real estate, esto con el default de Evergrande, y también por los lockdowns. Ellos son bastante rigurosos en el tema de los lockdowns, parecidos a nosotros más o menos. Ellos, por ejemplo, Shenzhen, que es la principal capital industrial de China, ellos con un lockdown de 1.000, 2.000 casos, terminan por cerrar por partes la ciudad. Entonces, al principio cierran la parte oeste, que es la parte que está, la parte este, que es como que está más cerca de la costa. Después, porque es la más importante, porque por ahí llegan todos los contagios, por el lado de la costa. Y después cierran el lado oeste, el lado de la izquierda, ¿no? Entonces, ese impacto es lo que termina haciendo que, en general, el decrecimiento de China continúe en estos periodos, y justamente lo que ellos intentan hacer con la reducción de tasas es volver nuevamente a este cauce, ¿no? Incluso el gobierno ya ha tenido posturas positivas frente al sector tecnológico, al sector tecnológico privado empresarial de China. Entonces, esto de acá, digamos, al no impactar en las ADRs, en las acciones chinas que cotizan en Estados Unidos, y tratando de buscar un poco más de consenso en eso. Y eso es lo que ha sido relativamente beneficioso de China en el corto plazo, ¿no? Ahora, en el hard landing, en el caso de que su posición se vea dura nuevamente, las acciones de value o las acciones de gran tamaño, que son size, son las que más se beneficiarían. Entonces, dentro de todo, digamos, a grandes rasgos vemos que las acciones que más se están beneficiando en este sector, o bueno, en este periodo, sea early recession o late expansion, en el caso de que haya un hard landing en China, serían las value. El único riesgo duro que podría tener en base al pasado es si es que regresamos a los niveles de COVID que estuvimos anteriormente. No a los casos como tal, sino a los lockdowns que sean a nivel internacional, ¿no? Mientras que growth es uno de los que más se ha visto afectados, y sería positivo en el caso de que los lockdowns continuasen o se elevaran nuevamente, ¿no? Más o menos por ahí. Entonces estamos viendo growth y value. Buenísimo, gracias César. Entonces, bueno, viendo un poco los factores, los riesgos, los elementos, ¿no?, que tenemos en consideración a la hora de tomar las decisiones de inversión durante este año, digamos, esta hoja de ruta, este mapa, lo que no podemos negar un poco es que a todos se nos voltea un poco la vista hacia un posible empinamiento de la curva, ¿no?, de soberanos en Estados Unidos. Veo por aquí que nos dejan varias preguntas hablando de este tema. Efectivamente, ¿no?, cuando la curva de soberanos se da la vuelta, es decir, un poco el rendimiento que pide el mercado para emisiones de plazo mayor es menor a las de plazo más cercano al vencimiento, o sea, al momento actual. Cuando eso ocurre suele ser lo que llaman la curva invertida, ¿no? Entonces suele ser un indicador de la recesión, es decir, la gente prefiere poner sus ahorros en emisiones que van a vencer más a futuro, a pesar de que haya más incertidumbre de que a unos años, que en lo que va a pasar en los próximos, pues a lo mejor 2 o 3 años. No es una figura común, estamos empezando a verlo, y bueno, pues eso podría confirmar, digamos, o plantear el escenario de ese early recession que nos estás planteando, o late expansion,
En cualquier caso, si estuviéramos tanto al final del periodo de expansión o al comienzo de un periodo de recesión, lo que sí que estamos viendo históricamente, y yo creo que ahora en el mercado también, es que tipos de activo growth que han tenido rendimientos muy buenos durante los últimos años están teniendo un peor comportamiento si lo comparamos con los activos tipo value, ¿no? Que de hecho, pues históricamente tienden a comportarse de una forma, pues bueno, bastante buena, positiva, ¿no? Durante bueno, comienzos, finales de ciclo de expansión, comienzos de ciclo de recesión. Entonces, pues bueno, aquí entra un poco en juego esa famosa rotación desde lo growth hacia lo value, ¿no? Que se ha estado comentando en el mercado durante estos últimos meses, ¿no? Quizás más adelante nos podrías dar un poquito más de detalle de cómo ves tú o qué recomendaciones nos podrías dar sobre las personas que tienen inversiones en activos tipo growth o en inversiones tipo value. Pero bueno, no te interrumpo más, por favor, adelante, nos cuentas. Claro, sí, no hay problema. A ver. Continuando en parte con la presentación, ya. Ahora vamos a ir por un lado un poquito más macro, voy a acelerar porque veo que el tiempo también nos está, está quedando poco tiempo, pero bueno. Dentro de las subidas de tasas que estamos viendo en el mercado, ¿qué es lo que normalmente toman en cuenta los bancos centrales para saber qué tienen que hacer, ¿no? Si tienen que subir o no subir las tasas? Ven tres variables principales que les comenté al inicio: desempleo, inflación y PBI. ¿Cuáles son las llamadas de atención que ellos ven para subir las tasas? Cuando el desempleo cae por debajo de niveles cíclicos. El nivel cíclico de una economía es como 4%. Cuando el desempleo está por debajo de eso es raro, porque normalmente ese 4% son gente que está saliendo y está entrando, saliendo y entrando a nuevos trabajos. Cuando está por debajo de eso quiere decir que la productividad está a niveles muy altos y que en general todos están teniendo trabajo, y eso te termina de indicarte que en general la economía le está yendo, si bien le está yendo bastante bien, hay demasiado gasto. Entonces, eso por un lado. La inflación, en el caso de que esté sobre los niveles que estimaba la Fed o en general el Banco Central. Normalmente los bancos centrales tienen un rango de 2-3%, la Fed. Perú tiene uno de 1 a 3, es un poco más flexible en ese sentido, pero de hecho la inflación ha llegado a superar todos esos niveles. En el gráfico que tenemos de a la derecha hacia abajo, vemos que la inflación para febrero de 2022 la estamos viendo en alrededor de 8%. La inflación total. Y la inflación core, sacando energía y sacando alimentos, se encuentra en 6.3%. Entonces, esas dos medidas te involucran que en general la economía le está yendo demasiado bien, y eso es lo que hace que los precios terminen por elevarse, ¿no? Y bueno, otro tema importante es el PBI real y la tendencia. La tendencia es el potencial, es decir, a cuánto está creciendo la economía a largo plazo, a cuánto ha venido creciendo y debería de crecer, ¿no? Entonces es una línea no tan horizontal, pero sí es una línea que no indica muchos cambios, mientras que el PBI como tal es ya el crecimiento que está teniendo en los últimos años, ¿no? Como podemos ver para Estados Unidos, el PBI ha sido desde el 2015 siempre estando por encima del potencial. Esto porque el potencial se ve impactado por la crisis del 2008. Mientras que el PBI real creció con bastante rapidez y continuó recuperando, ¿no? Y la caída que ha tenido en 2020 fue por el COVID, y vemos que el aumento ha sido incluso más rápido, ¿no? La brecha en 2021 entre el PBI potencial y PBI real ha sido incluso mayor. Entonces, esa es una de las, eso es como lo miden en Estados Unidos, si se debería o no se debería subir la tasa, dependiendo de si estas tres variables están reportando por encima de los esperados. Ok, para el caso de Perú, bueno, vemos, en general también se ven las mismas tres razones o mismos tres fundamentos. En el caso del PBI real y su tendencia, que es el primer gráfico de la izquierda, podemos ver que el PBI real ha estado por momentos por encima del potencial, pero al 2021 ha estado por debajo, es decir, no ha recuperado todo en base al COVID. Esto es según las últimas, la última nota de inflación del BCR que salió en marzo. Y bueno, básicamente lo que te indican es eso. En términos de PBI todavía no estamos llegando a los niveles estimados. En términos de empleo nacional, la tasa de desempleo, que si bien el empleo, la plena laboral es 25% de todo el empleo formal en Perú, aún así vemos que la tasa de empleo se está situando en 4.4%, que es menor al promedio, que es de 5% para el Perú, es un poquito más alto que en Estados Unidos.
Entonces, esto indica que podríamos estar en un mercado ya relativamente sobrecaliente, o que se ha sobrecalentado mucho. Y en el último gráfico de la inflación de abajo podemos ver una inflación que se está ubicando en 6.15% para febrero del 2022. Ha caído un poquito, pero igual sigue su tendencia alcista, ¿no? Y de hecho, muy por encima del rango que es de 1 a 3%. Y bueno, dentro de todo, básicamente, si vemos la línea azul, esa es la inflación total. Si vemos el IPC sin alimentos y energía, que es la línea punteada roja, vemos que está en 3.26. O sea, la mitad de nuestra inflación corresponde a alimentos y energía. Y esa variable como tal, esas dos variables como tal, son variables que nosotros importamos. O sea, alimentos y energía no es algo que nosotros producimos, es algo que nosotros importamos, por lo cual el aumento, la subida de estos dos bienes es difícil para nosotros controlarlo, porque nosotros lo compramos en el precio que esté. Sí, entonces es por eso que la subida de tasas en el Perú tiene que ser un poco más rápida, porque si ven esa diferencia en la inflación versus la inflación subyacente, que es la más bajita, la línea roja, es demasiada diferencia. Entonces, y eso es porque la mayor parte de nuestro PBI se ubica en lo que importamos, mientras que Estados Unidos tiene producción bastante fuerte en agricultura y también tiene su producción bastante fuerte en petróleo, nosotros importamos. Entonces, eso con respecto a la subida de tasas en Perú. Ahora, ¿qué es lo que produce una subida de tasas en Estados Unidos? Ya, vamos a empezar por... Sí, Estados Unidos, que debería estar aquí. Ya. La subida de tasas de Estados Unidos en el efecto que tiene a Perú. ¿Qué es lo que termina haciendo cuando... O sea, ¿qué es lo que pasa cuando suben las tasas de Estados Unidos? Hay que ver un poco el impacto de o sea, de cómo las tasas terminan por influir en el mercado, ¿no? Y en la economía. Cuando Estados Unidos sube la tasa, esto lo que hace es reducir la oferta de dólares. Es decir, como ellos están subiendo la tasa, el rendimiento esperado por sus activos termina siendo mayor. Entonces, eso es lo que termina haciendo que la gente y los capitales de golondrinos o de corto plazo terminen por ir nuevamente a Estados Unidos. Cuando pasa eso, hay una menor cantidad de dólares porque se fueron a Estados Unidos en el Perú. Entonces, eso es lo que hace que se reduzca la oferta de dólares. Esto de aquí involucra una mayor incertidumbre en el mercado local, o sea, el hecho de que haya una menor oferta de dólares para controlar. Entonces, eso hace que haya una depreciación de las monedas locales, entonces vemos una apreciación del dólar, una depreciación de las monedas locales, esto eleva la tasa de inflación, perdón, la tasa del tipo de cambio, y a su vez, a largo plazo, esto termina por generar una mayor inflación. ¿Por qué? Justamente por los bienes importados que van a venir un mayor precio, entonces va a haber una mayor inflación al final. Entonces, es por esto que si bien la tasa de la Fed ha subido en 25 puntos básicos, la tasa del Perú ha subido de 0,4%. O sea, ¿por qué la subida ha sido tan fuerte? Porque tenemos que anticiparnos a la subida de Estados Unidos, justamente por este efecto que sobre la inflación, que ya es de 6.3% y es bastante alta, podremos ver que sigue aumentando justamente por la subida de tasas en Estados Unidos. Entonces, por eso que el BCR tiene que anticiparse. Ahora, hay un efecto en las subidas de tasas que se da en el Perú como tal. ¿Qué pasa cuando el BCR sube las tasas? Ahora podemos ver en la derecha cómo se da el movimiento de las tasas, que se ubicó en 0% y llegó hasta 4% en la última reunión que han tenido, ¿no? En enero. Y bueno, la tasa de encaje, que es justamente la tasa, el porcentaje que se tiene que mantener paralizado, ¿no? Congelado para no ser invertido, no ser prestado, ha vuelto a aumentar en lo que es el 2021, ¿no? Ya vemos que en el 2021 como tal ya cambió la política a raíz de agosto, en donde empezó a subirse la tasa. Ahora, ¿cómo impacta esto? Esto impacta en los costos de los créditos, porque las tasas terminan subiendo, eso es lo que termina por generar es que aumenten los costos. ¿Por qué? Porque cuando tú te prestes, te tienes que prestar a una mayor tasa. Entonces, cada crédito, si tenías una TEA de 50, va a pasar a 60 o a 70. Entonces, eso genera un costo en los créditos. Ahora, como te cuestan más los créditos, tú terminas por invertir menos.
tú terminas por invertir menos porque ya no tienes tantos incentivos, es más caro invertir. Entonces encuentras otras opciones donde podrías usar tu dinero que ya no serían como tal la misma inversión empresarial. Eso reduce tu capacidad de consumo, porque si no estás invirtiendo tanto, al final tu capacidad de consumo está disminuyendo. ¿Por qué? Porque dentro de este consumo no solamente tienes de los bienes como arroz, harina, azúcar, sino también tienes el otro tipo de consumo que son bienes no cíclicos. Entonces, este tipo de bienes pueden ser, por ejemplo, considerados automóviles o lavadoras, electrodomésticos, y para estos podrías necesitar un préstamo. Entonces, en el caso de necesites un préstamo, vas a tener que pagar una mayor tasa. Entonces, por eso es que la capacidad de consumo se reduce. Y bueno, como hay un menor consumo, hay menores ventas para las empresas, lo que termina haciendo que el nivel de desempleo aumente, porque tienen que ajustar sus planillas a la nueva demanda. Como hay menor demanda, tu oferta tiene que ser menor, tienes que producir menos porque no vas a vender todo. Y esto lo que termina haciendo al final es que la gente empiece por ahorrar su plata. Porque como te está costando los créditos, ya no tienes capacidad de invertir, si no puedes gastarlo como tu consumo normal que tenías porque es más caro, terminas por ahorrarlo y esperar a que el ciclo vuelva a cambiar y en un largo plazo volver a invertir, cuando las tasas vuelvan a caer. Entonces, eso es lo que hace que termine una economía por desacelerarse, por tranquilizarse o bueno, por enfriarse al final. Lo que termina haciendo que se reduzca el crecimiento económico en el corto plazo, pero que al final se pueda mantener la tendencia a largo plazo, ¿no? Por eso se reduce la inflación. Ahora, el primer gráfico son las tasas de interés activas y pasivas promedio de las empresas bancarias a monedas nacionales. Podemos ver ya el movimiento de las tasas que terminan por subir a raíz de mitades del año pasado, el 2021. Ahora, algo importante a mencionar es justamente cuando les hablé de la inflación aquí en el Perú. Si vemos el gráfico de la derecha, bueno, la tabla de la derecha, que también es una tabla del BCR, hay una parte resaltada en rojo. Esos son los rubros vinculados a cotizaciones internacionales y tipo de cambio. ¿Qué es lo que quiero resaltar? En vinculados a commodities de alimentos, en la cuarta columna dice 21.32%. Y en combustible sale 40, que está más abajo resaltado en negrito también, 47.2%. Estos dos números lo que indican es el aumento que han tenido estos precios. O sea, cuánto ha subido el precio de estos tipos de bienes en un año, en 12 meses del 2021 al 2021. Perdón, del 2020 a diciembre del 2021, 12 meses. Esta variación ha sido de 21% para commodities de alimentos y 47% para combustibles. Si lo comparamos con los otros bienes que no son correspondientes a cotizaciones internacionales, rubros vinculados al tipo de cambio, únicamente 4.25%, que está justamente en la misma cuarta columna hacia arriba. Más abajo podemos ver consumo de agua, 11.53%, electricidad 9.5%. Son rubros locales, aumentan alrededor de 10% como tal, pero al final la incidencia en el IPC va a ser bastante menor. Entonces, lo que más está impactando justamente son este rubro del medio, que son combustibles y commodities de alimentos. Esta subida lo que produce justamente es el aumento de la inflación, que llegó a acabar el 2021 en 6.43%. Entonces, reforzando un poco la idea de que el BCR como tal no puede controlar mucho la inflación, porque la mayor parte de esta proviene de afuera, es exógena. Ellos únicamente pueden cambiar las variables endógenas locales, ¿no? Por medio de la subida de tasas. Por eso es que tienen que anticiparse. Ahora, hay un impacto que también hay sobre los bonos como tal. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, con los yields, con las tasas de los bonos. En el gráfico de aquí lo que podemos ver es la línea escalonada, que justamente son los movimientos de tasas de la Fed, y el azul, mientras que el que es color melón más o menos, es justamente la tasa de los yields de los bonos de 7 a 10 años. Aquí lo que podemos ver en ese sentido es que va a haber mayores precios, lo que al final van a terminar por empujar los yields hacia abajo en el caso de que haya una reducción de tasas, mientras que cuando sube la tasa, lo que termina por pasar es que terminan subiendo los yields y bajando los precios, ¿no? Cuando suben las tasas, que es un easing, quantitative easing, lo que se está haciendo es comprando todos los bonos posibles, por los cuales al final en los quantitative easings la tasa termina por subir levemente, pero en los quantitative tightening sí vamos a ver siempre la caída, ¿no? Si lo vemos, también lo comparamos con el money supply, vamos a tener una perspectiva similar. El money supply es básicamente lo que la Fed observa en el mercado, que es
El M1, que es el cash que existe en el mercado, y el M2, que son los depósitos, cuentas de ahorro, y todo lo que puede ser convertido en dinero en un corto o mediano plazo. Entonces, en ese sentido, más o menos vamos a ver probablemente la misma tendencia, ¿no? Si hay un quantitative easing, vamos a ver un aumento de tasas, quantitative tightening, una reducción de las tasas. Algo que también se observa y que justamente se había mencionado anteriormente con respecto a las curvas, que se pueden dar la vuelta, o sea, que pueden superar una de corto plazo o una de largo plazo. Estamos viendo un empinamiento de la curva. Ese es el movimiento que estamos viendo en los movimientos de los bonos de un mes, 6 meses, 2 años, 5 años, principalmente del corto o mediano plazo, mientras que el movimiento, el aumento ha sido mucho menor para los bonos de 10, 20, 30 años. Entonces, esto es lo que produce un empeoramiento de la curva en el corto plazo, que es en la parte superior del gráfico, y esto de aquí justamente es lo que al final podría producir un aumento de la posibilidad de una recesión, ¿no? A raíz de que se cumpla los 2 años. O sea, esto de la recesión en general en la medición es cuando el de 2% supera el de 10%. Se ha dado un movimiento similar entre el de 5 y el de 30, pero al final esto no termina por ser la medición exacta que siempre le da a una recesión, que es entre 2 y el 10. Entonces, digamos, sí estamos viendo una combinación distinta de tasas que podría llevarnos a una recesión, pero todavía el indicador directo no ha sido, no se ha mostrado, no se ha roto, ¿no? Bueno, eso con respecto a lo que quería mencionarles en términos del efecto en los bonos. Hay un impacto extra que vamos a ver sobre un bono en particular, que es el de Petroperú. En Petroperú, bueno, como ustedes ya deben de saber, bueno, es una empresa estatal que ha sido calificada como bono basura o junk bond. Eso por problemas que hemos visto dentro de la compañía. Han tenido problemas bastante duros, como la capacidad ajustada del endeudamiento debido a la inversión en la refinería Talara, que si bien ya acabó, igual ha sido bastante más costoso y no está generando los ingresos que se estimaba inicialmente. No han tenido auditorías sobre la situación financiera, que es un tema que hemos visto con KPMG. Han tenido varios cambios en las gerencias y directorios, y a su vez dietas al directorio y a muchos miembros por supuestas metas que habían alcanzado, incluso de manera retroactiva, sobre metas que tendrían que haber alcanzado antes. Entonces, toda esta plana gerencial y en general todos los movimientos y últimas acciones que se han tomado dentro de esta empresa han sido bastante negativos y turbios. Y a esto sumándose a la incertidumbre política local, más la perspectiva que estamos viendo frente a un tightening a nivel mundial, es lo que ha generado que en general la compañía pueda ser considerada como un bono basura, a pesar de que es un bono que depende del Estado peruano, ¿no? Bueno, para acabar con esta parte, en términos de depósitos a plazos, así como veíamos un aumento de las tasas, a nivel local estamos viendo un aumento también en los depósitos, es decir, te van a pagar un poco más por el ahorro. Ahora, como lo mencionábamos anteriormente, y bueno, este impacto se está viendo alrededor de agosto, en la subida de los depósitos de 30, 90, 180 días, y bueno, es algo que debería debería de continuar conforme la subida de las tasas continúe, ¿no? Y dado que la inflación peruana todavía se mantiene sobre el 6%, que es más del rango estimado, probablemente haya una subida de tasas, o sea, más subidas en el corto o mediano plazo. Ahora, ya para aterrizar esto en inversiones posibles y hablando un poco de value growth en ese trade-off, ya para acabar, ¿qué es lo que pasa cuando hay una subida de tasas? La tasa de descuento de la Fed a 10 años sube, lo que disminuye la valorización por discounted cash flow, que es el flujo de caja descontado. Como les mencionaba, esa es la tasa por la cual se descuentan los activos, por lo cual al final termina siendo bastante menos atractivo invertir en growth cuando termina por subir las tasas. Las empresas con márgenes sólidos se van a beneficiar de la inflación si logran pasar el impacto al consumidor final. Estas son las empresas que pueden ser monopólicas u oligopólicas o que tengan una gran participación de mercado, por lo cual su clientela fidelizada seguirá invirtiendo ahí o bueno, comprando ahí a pesar de que los precios suban. No ocurre para todas las empresas grandes tampoco, pero en general es algo que en Estados Unidos es un efecto que podría verse. Las acciones value terminan comportándose mejor siempre en contextos de alzas y de recesiones. Eso ya lo habíamos comentado anteriormente, por la facilidad que tienen para poder, los montos que ellos tienen para invertir, pasarlos de su sector de reinversión hacia dividendos, por lo cual dejaría igual un retorno positivo.
Y bueno, por último, la relajación de medidas frente al COVID beneficia al sector value, siempre y cuando estemos estimando que nuevas variantes no terminen por impactar el mercado, que igual es poco probable, pero siempre es bueno mencionarlo. Por último, para desarrollar ya más la idea de que value debería de mejorar o debería de ser positivo o tener un alfa versus growth en el año, lo que podemos ver en el gráfico de la derecha son los casos COVID y bueno, growth versus value, que termina siendo el trade-off de growth sobre value. Entonces, cuando esto se reduce, quiere decir que las acciones value le están yendo mejor. Cuando esto, la línea azul oscura, aumenta, quiere decir que a growth le está yendo mejor que a value. Al final estamos viendo que la correlación con el número de casos termina siendo relativamente similar, por lo cual cuando los casos caen, value termina desempeñándose mejor, porque también disminuye ese ratio growth versus value. Entonces, al final, tanto por el lado de COVID, por el lado de, así sea recesión o late expansion, o incluso en el posible hard landing de China, estamos viendo siempre, incluso por el lado de la inflación, siempre que value podría sacarle siempre un poco de ventaja a growth, ¿no? Por ese lado estaríamos acabando la presentación. Fenomenal, muchas gracias, César. Bueno, yo creo que antes de pasar a la ronda de preguntas, nos han ido dejando varias de temáticas muy comunes. Unas pequeñas conclusiones, ¿no? Un poco recalcando lo que has dicho. Efectivamente, nos encontramos ante un nuevo ciclo de tasas, perdón, de subida de tasas. No existe un track record, digamos, sólido sobre cómo la Fed puede realizar con éxito este quantitative tightening. No obstante, bueno, la transparencia en la comunicación de la Fed, el seguimiento de todo este tipo de evoluciones por parte del mercado, nos lleva a pensar que no va a haber un shock, digamos, una gran crisis por la reducción del balance del Banco Central. O sea, desde luego no lo hemos visto hacer, pero bueno, desde luego tiene una serie de medidas ya más que pensadas para hacerlo, ¿no? Y esto ya me lleva un poco a aterrizar algunas de las preguntas, ¿no? Nos estaban preguntando, César, si la Fed ha estado comprando bonos durante todo este tiempo, ahora que, bueno, no solo ya no los está comprando, sino que va a empezar a deshacer la inversión. ¿Cómo esperamos que eso ocurra, no? Yo sé de dos formas, digamos. Una es simplemente mantener los bonos, a dejar de comprar, mantener los bonos hasta vencimiento, sin necesidad de tener que ir a venderlos al mercado, recibiendo ahí el principal. Y de otro lado, pues sería pues venderlos, ¿no? En un mercado secundario. ¿Qué escenario ves tú más probable? Y en el caso de la venta, ¿quién verías tú tomando una posición compradora? Bueno, pues dado lo intervenido del mercado de deuda, los rendimientos que tiene, etcétera, ¿no? Dentro del mercado de deuda, que en Estados Unidos es bastante importante, el tema con la Fed es que, de hecho, es la medida más sencilla para poder tratar de controlar el crecimiento o el sobrecalentamiento de una economía. Entonces, es mucho más rápido es lo que terminan haciendo con eso. Y por eso, antes de subir las tasas, ya estaban reduciendo la subida, las compras y luego comenzando con la contracción, ¿no? Reduciendo un poco el balance sheet de la Fed. Por lo general, aguantar el vencimiento es una de las expectativas, sin embargo, puede que algunos de estos sean a mediano y largo plazo, incluso llegaron a comprar ETFs. Entonces, por el lado de los que tienen vencimientos, podría así demorarle bastante más y estamos viendo que su movimiento va a ser bastante más rápido, incluso van a duplicar la reducción que van a tener, eso a raíz de la siguiente, a raíz de las minutas que salieron hace unos días. Entonces sí, probablemente estemos viendo una Fed que va a involucrarse de manera mucho más activa, tratando de reducir su balance sheet, por lo menos en el corto plazo. Lo que vemos es que probablemente avancen todo lo más rápido que puedan antes de que se pueda dar un impacto en el mercado o en general en la economía, y luego ya a raíz de la segunda mitad del año o en general en el último tercio, en el último trimestre, podremos ver más o menos viendo cuál ha sido el desempeño de la Fed, ¿no? Pero por el momento lo más factibles que terminen por reducir el balance sheet lo más rápido que puedan en estos meses, mientras la inflación todavía continúa aumentando para tratar de frenarla en el corto plazo, ¿no? Y esa medición es mucho más rápida que el aumento de tasas. Entonces, es por eso que por ahí podrían combatir un poco más rápido a la inflación de la Fed. Y bueno, eso de hecho lo que termina haciendo es impactando bastante en los precios porque estás inundando el mercado de bonos. Entonces,
Al final las tasas terminarían por aumentar, que podría ser una oportunidad a largo plazo, pero los precios van a terminar por reducirse en el corto o mediano plazo. Entonces, en los tightenings, por lo menos en esta etapa en donde estamos viendo un balance sheet que se está reduciendo y que se va a reducir más rápido, podríamos ver un trade-off que beneficie a algunas acciones que en particular no se puedan ver tanto impactadas por el apalancamiento que tengan, ¿no? Los bonos directamente se van a ver impactados y las acciones apalancadas también. Los ETFs también, los que son relacionados con que tienen como subyacente a los bonos y al treasury. Entonces, como tal, podríamos ver un desempeño más sólido de empresas grandes, empresas con menor apalancamiento, con mayor participación de equity, ¿no? En ese sentido. Ok, fenomenal. Bueno, muchas preguntas también sobre la curva invertida. Yo creo que, bueno, que es un tema que ya ha estado tocando César, ¿no? Explicando un poco ese concepto, el indicador que suele ser de una recesión adelantada o de predecir una recesión. Actualmente el mercado, César, ¿qué porcentaje le da a que entremos este año en una recesión? En Estados Unidos, lo que estábamos viendo, según la medición que toma Bloomberg para los bancos de inversión, la estimación es bastante pequeña, es alrededor del 5%. De hecho, se podría estimar que fuese bastante mayor. Los estimados más importantes son bueno, para el próximo año, ¿no? Para el 2023, en donde eventualmente si es que se volteara el índice de 2 a 10 años, se involucra una recesión, pero una recesión que varía entre 12 a 24 meses. Entonces, estaremos viendo algo para 2023-2024 entre 5 y 10% que podría ser hacia donde lleguen. Ahora, ese porcentaje puede resultar un poco, bastante alto dentro de todo, pero sigue siendo pronósticos en base a los últimos comentarios de la Fed, que son bastante más hawkish de lo que fueron en el último comentario que tuvieron en marzo, ¿no? Ahí se pronosticaba 6 subidas, ahora se pronostica entre 9 y 10. Entonces, para el año en total, ¿no? O sea, 8 y 9 extra. Entonces, básicamente eso es lo que podría terminar por impactar en el mercado y ocasionar una recesión, en un clima de alta inflación. Podría ser entre un 5 y un 10%, que es lo que ven más o menos el promedio de los analistas en el mercado para 2023, 2024 más o menos. Pero para esto ya tendríamos que ver nuevamente cómo avanza la Fed. El tightening, porque incluso para el 2024 hay pronósticos de que varios miembros de la Fed reduzcan su tasa, porque se anticipan a que van a subirla con tanta rapidez que van a tener que bajarla. Entonces, en el momento en que la empiecen a bajar, vamos a ver si es que podría haber o no haber una recesión, ¿no? Porque si la empiezan a bajar es porque probablemente sí estemos a gran peligro de una recesión, pero eso tendríamos que verlo a partir de que las alzas surtan efecto en el mercado, ¿no? Ujú. Yo creo que la palabra recesión, César, asusta un poco a todo el mundo, pero al final, pues bueno, es una parte natural del ciclo, ¿no? O sea, las recesiones están precedidas por ciclos de expansión y bueno, yo creo que al final no hay algo, o sea, no hay fundamento real para tenerle miedo a la palabra de recesión o a entrar en recesión. Yo creo que también, pues, de recesiones muy recientes, bueno, la del 2020 ha sido muy breve, pero ha sido un shock muy fuerte. Y yo creo que la recesión anterior que tenemos todos en la cabeza es la de 2007-2008, ¿no? La crisis subprime, que ha sido algo pues bastante fuerte, ¿no? Porque era un tema troncal, ¿no? Financiero que tocaba un poco a toda la economía. Entonces, la recesión fue fuerte y la recuperación ha sido larga, ¿no? Hemos visto un periodo de expansión de casi 10 años. Pero bueno, hasta llegar a normalizarse y tal. Entonces yo creo que tampoco hay que alarmarse si es que, bueno, las probabilidades de entrar en una recesión son altas. Yo creo que lo que nos debería dar un poco de tranquilidad es que llegado el momento de que haya unas señales más claras de recesión o de que entremos en una, la Fed tenga las herramientas para combatirla, como dices, tenga la capacidad de bajar las tasas, de volver a intervenir en el mercado de deuda, hacer un poco las intervenciones habituales que suele hacer, ¿no? Que es un poco lo que no le ha pasado a Europa o lo que le lleva sin pasar 20 años o más a Japón, ¿no? Por ejemplo, en Europa, pues cuando ha estallado la pandemia, las tasas continuaban en niveles cercanos a cero. Entonces, realmente ahí ves un poco la batería de medidas que tiene el Banco Central para evitar una recesión o para que bueno, la recesión sea lo menos dañina posible, pues van a ser mucho menores de lo que ha tenido Estados Unidos, que ya había comenzado, ¿no? Como comentábamos, desde el año 15, 16, 17
a subir sus tasas, a reducir su balance a partir del 18, etcétera. Entonces, recesión vamos a tener siempre, es parte natural de los ciclos. Lo que nos importa es qué tan preparado está el Banco Central para combatirla llegado el momento. Entonces, como dice César, pues bueno, vamos a ver un escenario un poco más hawkish, un poco más agresivo, porque al final, pues bueno, la probabilidad de recesión este año, hoy, es relativamente escasa, pero bueno, es posible que dentro de unos meses o para el año que viene ya sea un poquito más alta, ¿no? Entonces, tener las herramientas para poder reaccionar es lo único que nos debería preocupar, y yo creo que la Fed va por un buen camino, o siempre ha demostrado tomarles las medidas adecuadas para que esto no le pille por sorpresa, como decía, ha pasado en Europa o en Japón, ¿no? Pues que llevan con la tasa en cero y sin generar ningún tipo de inflación ni crecimiento durante los últimos pues, más de 20 años ya, ¿no? También nos están preguntando en relación a comparativas, ¿no? Como por ejemplo países emergentes como Brasil, ¿no? Como diciendo, oye, ¿cómo es posible que con unos niveles de inflación que ya se están acercando peligrosamente hacia el 10%, aunque bueno, en realidad están en 7-8%, ¿cómo va a combatirlo una subida de 0,5, ¿no? De 50 puntos básicos? Bueno, 50 puntos básicos es una subida, ¿no? Tú te puedes llevar, o el mercado está descontando que la tasa se pueda ir entre el 2,5 y el 3, ¿no? Pues estaría en el 2,75 aproximadamente, ¿no? Para el año que viene. Eh, es suficiente para curvar la inflación en Estados Unidos. Yo creo que compararnos, o sea, siempre esperas con peras, manzanas con manzanas, ¿no? O sea, cuando tú comparas los niveles de inflación, de intervención, de crecimiento de una economía como la norteamericana, pues compáralo con una comparable, valga la redundancia, ¿no? Al final, economías desarrolladas, economías más emergentes, el nivel de crecimiento que tienen es muy distinto, y la necesidad de intervención de un banco central para incentivar el crecimiento va a ser muy distinto, ¿no? Dicho esto, y ya para ir concluyendo, ¿tú crees, César, que bueno, hemos visto un poco cómo a la Fed se le ha ido, digamos, el pie un poquito, ¿no? Digamos, o ha tardado en reaccionar quizás, en retirar los estímulos y dejar que la inflación crezca un poquito más de lo que a lo mejor nos gustaría a todos? ¿Tú crees que tenga problemas para controlarla? Y dicho sea de paso, y ya dejamos un poco la ventana abierta al próximo webinar, ¿se aproxima ya una recesión? Sí, bueno, de hecho es un poco complejo en ese sentido, pero a ver, de hecho sí, lo más probable es que eventualmente considerar que se les ha ido un poco de las manos la subida es eventualmente más complicado, porque de hecho en el momento en que ellos empezaban a cambiar de posiciones, que fue alrededor de finales del año pasado, en donde todavía se mantenían relativamente dovish, para enero también, todavía no había el impacto de la guerra, que ocasionó pues una mayor inflación a nivel mundial, porque Rusia y Ucrania son principales exportadores tanto de granos, que son para alimentos, para bienes de alimentos, y bueno, petróleo directamente, que sube la inflación. Entonces, dentro de todo, eso de ahí es lo que ha creado pues la idea de que se les ha ido de las manos la inflación, ¿no? Que de hecho parecía en diciembre, pero ahora ya es seguro. Entonces, de hecho por eso que están tratando de avanzar lo más que pueden, porque antes de que el shock termine por afectar a la economía y por generar una recesión, el aumento de los precios de los commodities. Entonces, a grandes rasgos están tratando de controlar un problema, pero podrían ocasionar otro. Entonces, lo que están tratando de hacer es resolver el primer problema, que es la inflación a corto plazo, y después, para el 2024, preocuparse del segundo problema, que es la velocidad con la que han subido las tasas. Creo que van a estar haciendo este trade-off, ¿no? Preocuparse por el problema de corto plazo, dejar un poco el de para largo plazo, ¿no? Y tratar de que la economía pueda aguantar ambos shocks. En vez de concentrarse únicamente en uno, se tenía que concentrarse en ambos en tiempos separados. Entonces, creo que esa es la estrategia que van a tomar los miembros de la Fed. Y bueno, Powell, ahora que ya ha cambiado bastante su posición, que el año pasado era que casi no quería ni subir la tasa, y ahora está tratando de subir lo más que pueden. Varios miembros querían subir la tasa en 50 puntos básicos, pero el efecto de la guerra cortoplacista todavía no lo podían determinar si es que iba a impactar en la economía. Entonces estaban algunos reacios, y por eso subió únicamente 25 puntos básicos. Lo más probable es que sea 50 para las siguientes reuniones, las siguientes dos. Y dentro de todo, vamos a ver que este año va a ser un clima todavía de relativa incertidumbre, justamente para que, viendo cómo se van ajustando las tasas hasta que lleguen a ser nuevamente predecibles en la Fed. Entonces, en ese sentido, podríamos ver esto. Esto podría llevar a una inflación
Tendríamos que ver, lo más probable es que a corto plazo no, porque justamente están tratando de reducir el impacto de una inflación, perdón, de una De una recesión frente a recesión. la inflación. Ajá. Pero a largo plazo tendríamos que ver si es que podría existir una recesión, o sea, enfrentando o debido al aumento de tasas. Entonces, creería que por el momento no. No creo que vaya a haber una recesión en este año o el próximo. 2024-2025 la posibilidad es mucho más alta, pero va a depender de qué tanto pueden reformular su política y relajar un poco, reducir un poco la tasa después de los fuertes aumentos que han tenido y bueno, después de eso pensar cuál ha sido el impacto económico que ha tenido en la economía, ¿no? Entonces, sí, yo creo que por el momento no va a haber una recesión ni 2022 ni 2023, 2024, 2025 lo tendríamos que analizar ya con el estado de la economía norteamericana después de las subidas, ¿no? Después de cómo se asimile en la economía. Buenísimo. Esperemos que sea el caso, que Dios te oiga, como se suele decir. No, sin bromas. Bueno, hay muchas otras preguntas que nos están dejando por aquí. Yo creo que ya nos estamos quedando todos un poco cortos de tiempo. Les estoy dejando a través del chat un enlace a través del cual pueden ustedes solicitar una cita personal, privada, con nuestros asesores, ¿no? Entonces, pues bueno, ustedes si les interesa aterrizar un poco estos conceptos a su cartera de inversiones, alguna estrategia que deseen implementar o cualquier duda en general, por favor, sírvanse de acceder al enlace, de reservar, pues bueno, ahí en el calendario alguna cita y, bueno, pues personas de nuestro equipo de asesoramiento pues los van a estar atendiendo, analizando su caso particular, pues si desean perfilándolos también, conociendo un poquito más de sus objetivos, sus necesidades y, por supuesto, dándoles recomendaciones en caso de que lo vean oportuno, ¿vale? Muchas gracias a todos por acompañarnos esta tarde. Vamos a estar enviando también la grabación, en unos días también un pequeño vídeo resumen de lo que hemos estado comentando esta tarde. Y nada, muchas gracias, como decía, por acompañarnos y sobre todo muchísimas gracias a César por la exposición. Gracias a ti, Jaime, gracias a todos por estar acá. Hasta otra oportunidad. Estupendo, nos vemos en la próxima, gracias y si no nos vemos, buena Semana Santa. Adiós.